Buenos días a todos, bienvenidos. Soy María Jesús Romero de Ávila, la directora general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, y es un placer darles la bienvenida a esta jornada MIA Talks, que lleva por título La inteligencia artificial, la competitividad territorial, y que celebramos hoy en este espacio All-in-One de CaixaBank. Quisiera comenzar agradeciendo su asistencia. Saludo al concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y la participación de todos los ponentes y todas las entidades que hacen posible este encuentro. Quiero agradecer a nuestros anfitriones, CaixaBank, la disponibilidad de este lugar para celebrar este encuentro y a la Cámara de Comercio Británica en España, con los que hemos organizado conjuntamente esta jornada con el Ayuntamiento de Madrid. Los MIA Talks son espacios de encuentro de empresas en torno a un asunto de actualidad y que se enmarca dentro de las acciones de acompañamiento a inversores extranjeros que llevamos a cabo a través de la Oficina de Apoyo y de Atención al Inversor Extranjero Madrid Investment Attraction del Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión reflexionaremos sobre uno de los grandes vectores de transformación de nuestro tiempo, la inteligencia artificial y su impacto en la competitividad de los territorios. Agradezco también al equipo de Madrid Investment Attraction la organización de este encuentro. Nos reúne hoy una pregunta clave: ¿qué hace que un territorio sea atractivo en la era de la inteligencia artificial? Y a lo largo de este encuentro trataremos de dar respuesta desde distintas perspectivas: institucional, académica y empresarial. Y para iniciar el acto contamos con la participación de 3 voces clave. En primer lugar, cedo la palabra a Pilar Moreno, directora de Hola Bank Madrid. Muchas gracias. He pedido que... Perfecto. Buenos días a todos, y bienvenidos aquí a nuestra casa, a CaixaBank, a este espacio, este ágora tan maravilloso. La verdad que agradecer tanto al Ayuntamiento como a la British Chamber el que elija a CaixaBank como partner de este evento. Permitirme que dedique unos minutos, a ser posible 1 o 2, a presentarnos. CaixaBank, como sabéis, es una de las principales entidades financieras de Europa. En concreto, en España es la entidad financiera más grande, ¿no? Y siempre decimos que nos caracterizamos por 3 cosas. La primera es por este ADN social que tenemos. Somos un banco en el que nuestro principal accionista es Fundación La Caixa. Y tenemos un objetivo claro de devolver a la sociedad parte de lo que ganamos, ¿no? El último ejercicio, 655 millones de euros. Lo segundo es el foco que ponemos en el cliente. Lo importante que para nosotros es el cliente. Tenemos nuestros clientes, familias, particulares, empresas y negocios. Y para nosotros el cliente es el foco, es nuestro mundo, ¿no? Queremos siempre acompañar al cliente, asesorar al cliente. Y de ahí nace Hola Bank, que es la propuesta de valor para cliente internacional. Ahí en Hola Bank nos centramos en lo que es la apertura de cuenta para clientes no residentes o nuevos residentes, que como bien sabéis, Madrid es uno de los focos de atracción de inversión extranjera directa en España, ¿no? Y es donde más expatriados recibimos, igual que es donde más expatriados exportamos. Y, por supuesto, inversores nuevos residentes, incluso gente que viene aquí a comprarse una segunda o tercera residencia, ¿no? Y ahí apoyamos, pues como os decía, tanto en lo que es la apertura de cuenta como en lo que es la financiación. Además, la acompañamos con una parte de Wealth Management, con nuestro banco en Luxemburgo, que hace lo que es cerrar el círculo. Y, por supuesto, nos caracteriza muchísimo que somos un banco innovador, un banco muy preocupado por la transformación de la sociedad, por la transformación del sector financiero, y ahí tiene todo el sentido el que nos elijáis para acompañar, ser un buen compañero en este evento. Y bien, aquí ya damos paso al comienzo del evento. Es verdad que hoy, si hay un factor transformador de todos los sectores, es la inteligencia artificial. Como no, en la banca es importantísimo. Y es importantísimo
por el cambio que va a sufrir todo el sector, tanto en formas de hacer como también la responsabilidad que conlleva para nosotros un buen desempeño, ¿no? Como sector, o sea, por nuestro ADN es importantísimo el que nos sintamos responsables en esta transformación. Espero que el evento les parezca útil y, sobre todo, inspirador. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Me hace mucha ilusión, la verdad que es mi primer acto después de las elecciones a la Cámara de Comercio británica, así que estar aquí representando a la British Chamber of Commerce in Spain en una nueva edición de los MIA Talks. Me hace especial ilusión, sobre todo porque se va a abordar un tema bueno, pues que creo que es muy relevante en la aplicación de la IA y su impacto en la competitividad de los territorios. Gracias CaixaBank, lo comentábamos antes, el espacio es increíble, ya de por sí es inspirador, el espacio ayuda a que aquí seguro que las conversaciones sean más fluidas, y gracias al Ayuntamiento también por no solo su participación, sino también su colaboración continua. Nos sentimos muy apoyados desde la Cámara de Comercio. Creo que vuestra apuesta clara por la innovación y también por la proyección internacional de la ciudad nos ayuda a todas las empresas que estamos aquí, sobre todo aquellas, bueno, pues que estamos presentes en varios países, y es muy de agradecer. La Cámara de Comercio al final es un ecosistema de empresas muy diversas, somos más de 300 socios, donde hay grandes corporaciones, donde hay pymes, hay empresas tecnológicas, hay instituciones educativas, hay una gran diversidad de compañías y de personas, pero nos une algo común, que es una apuesta clara por la innovación y sobre todo por la excelencia. Y en ese sentido, nuestro objetivo es precisamente crear esos espacios donde podamos dialogar, donde podamos compartir experiencias y donde podamos también proponer, cómo no, ámbitos de mejora en aquellos lugares donde las empresas encontramos a veces pues, ciertos retos o dificultades. Hoy probablemente se hable mucho de esto, ¿no? Pues de la brecha normativa entre Reino Unido y Unión Europea, que en temas tecnológicos nos afecta, como nos afecta también en el movimiento de personas, en temas de atracción de talento. Y el talento tecnológico, bueno, pues es muy relevante en esto que estamos hablando. Yo reconozco que he utilizado la IA para prepararme un poco, para estructurar de qué quería hablar esta mañana. Igual que la utilizo, mis emails en inglés nunca han sido tan polish y tan maravillosos como antes de que Copilot entrara en mi vida, pero la IA es mucho más. Cuando hablamos de IA hablamos de una tecnología que ya está implantada en muchísimos sectores y que es un factor de competitividad enorme. Y hablamos de sectores como la salud, ¿no? Donde la IA está ayudando a hacer un mejor y mayor y más rápido diagnóstico de muchas enfermedades. Por supuesto, banca y finanzas, donde refuerza temas de seguridad y de control de riesgos, pero está presente en la industria, está presente, por supuesto, en la educación, temas de transporte y movilidad, alimentación, agricultura. O sea, yo creo que no hay sector donde la tecnología y la inteligencia artificial no esté presente y no sea un factor determinante de competitividad. Yo creo que encuentros como este son esenciales porque, como decía, nos ayuda a poner en común, a compartir conocimiento, a debatir. Y además creo que es también importante porque Madrid se está consolidando como un foco de atracción de empresas en general, también de empresas tecnológicas y de talento por múltiples factores. Así que creo que la reflexión conjunta que vamos a hacer hoy y este diálogo también entre empresa pública, o sea, entre sector público y empresa privada es otro de los motivos que nos mueven dentro de la Cámara. Así que espero que sea una jornada
como decía Pilar, muy inspiradora, que salgamos con mucha motivación, con nuevos temas para seguir construyendo y reforzando esa posición de Madrid a nivel internacional. Espero que disfrutéis mucho de la jornada. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a CaixaBank por prestarnos este espacio, este maravilloso espacio para poder tener este encuentro y, por supuesto, a la Cámara Británica por la ayuda y colaboración total en la organización de este evento. Yo creo que es fundamental que las entidades locales y las entidades nacionales y, por supuesto, la empresa privada estemos alineados. Y, por supuesto, muchísimas gracias a MIA, a Madrid Investment Attraction, por la organización de este evento, representada aquí por su coordinador y su directora general, los cuales aprovecho a saludar. La realidad es que vivimos en un mundo que está totalmente conectado y que utiliza la tecnología de manera total. Es decir, ¿a qué me refiero con de manera total? Ya no existe, yo creo, ningún país del mundo, ninguna región del mundo en la que no demos por hecho que cuando lleguemos a ese espacio vayamos a poder utilizar nuestro smartphone o vayamos a poder utilizar nuestra conexión. Y esto es importante porque los que tuvimos la suerte de montar empresas hace algunos años fuera del territorio europeo, pues estabas aquí en Europa trabajando con portátiles, llegabas a algunos espacios en los que no había ni luz casi. Entonces te das cuenta de las grandes diferencias. Afortunadamente esto ha cambiado y esto nos pone en el foco a la ciudad de Madrid y sobre todo en este caso a Madrid Investment Attraction como una ciudad que quiere atraer a todas esas empresas. ¿A qué me refiero con esto? Madrid Investment Attraction tiene un programa de soft landing que lo que hace es meridianamente claro, una empresa que quiera venir a la ciudad de Madrid, ayudarle en todos los pasos necesarios para poder implantarse. Eso os aseguro que es una auténtica maravilla y es gracias desde luego al trabajo de la gente que está en Jacinto Benavente en Madrid Investment Attraction. ¿Y por qué es una realidad que esto es fundamental? Es una realidad que cuando tú vas a otro país, que cuando tú vas a otra región, incluso en España, cuando vas a otra comunidad autónoma, te encuentras que las ordenanzas, esa famosa burocracia de la que hablamos tanto, son diferentes. Y esto lleva mucho trabajo. Mucho trabajo, desde luego, para las empresas que entran, mucho trabajo para las personas que gestionan a todos esos equipos, pero también muchísimo trabajo para la implantación de la misma. Por eso que haya una organización en este caso pública, que ayude a esta implantación es magnífico. Pero no hemos venido a hablar de MIA, solo un poquito, hemos venido a hablar de inteligencia artificial. Y os iba a hacer la pregunta que suelo hacer cuando hago este tipo de inauguraciones o charlas, que es ¿cuántos de vosotros usa la IA? Pero doy por hecho que si estáis aquí todos la utilizáis. Esta pregunta, si la hubiéramos hecho hace 3 años, posiblemente de aquí hubiera levantado muy poca gente la mano, aunque realmente la estuviera utilizando. Y es que en nuestros teléfonos móviles, en nuestros smartphones, la inteligencia artificial se lleva utilizando desde hace bastantes años. Pero la popularización de la inteligencia artificial generativa ha hecho que ahora pensemos que la inteligencia artificial no es Yo Robot, sino que es ChatGPT o Claude. Supongo que ahora ya estaréis todos en esa migración. Y esto tiene muchas implicaciones. En primer lugar, porque todos la utilizamos. En segundo lugar, en el ámbito empresarial, porque estoy convencido que los decisores, los que estáis aquí, cuando queréis realizar una operación, la lleváis adelante con ayuda de la IA. Esto tiene su parte buena, y es que te ahorra muchísimo trabajo y, sobre todo, ahorra mucho trabajo a toda la gente que está por detrás de ti a nivel de informes. Pero también tiene su parte negativa. Y esto también os lo puede decir alguien que también pelea mucho con la IA. Y es que la IA se inventa muchísimas cosas. A día de hoy, la IA, y yo no tengo ningún tipo de pudor en admitir que trabajo con Claude, la IA se sigue inventando cosas. Ayer mismo estábamos, antes de ayer para ser exactos, estaba preparando un pequeño discurso que tenía que hacer, ya sabéis lo que hacemos los políticos, esto pelearnos en la plaza pública. Estaba preparando una pequeña charla y cuando le dije, oye, necesito una serie de datos, pues nada, para la inteligencia artificial yo era el concejal de Hortaleza y no el de Puente Vallecas. Imaginad si alguien que no supiera o que no tuviera el apoyo de una persona que realmente conociera el tema, lo que hubiera pasado en esa intervención. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que evidentemente la inteligencia artificial la estamos utilizando, la vamos a utilizar muchísimo más. Ya hemos visto cómo las entidades financieras están reduciendo contratos de consultoría, ya hemos visto cómo las grandes tecnológicas están despidiendo lo hicieron en una primera fase, ahora están contratando del entorno de un 30% menos de juniors. Esto
insisto, yo soy una persona totalmente optimista, tiene grandes cambios y os pongo un pequeño ejemplo. Si cualquiera de los que estáis aquí en el año 2000 aproximadamente hubierais pensado que montar una agencia de influencer te haría millonario, pues posiblemente hoy no estaríais aquí. Pues dentro de 20 años habrá alguien que esté aquí, que será infinitamente más listo que yo, que diga, si cualquiera de los que estaban en esa sala se les hubiera ocurrido X, el negocio que sea o que creará la IA, no estaría aquí. Pues esta es la realidad y esta es la oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial. Y todo esto, por ir terminando, va de talento. Al final, cualquier ciudad, y hablo en términos de ciudad ya, cualquier ciudad que sea capaz de atraer y retener el talento que genere las profesiones de la inteligencia artificial del futuro, será la ciudad que ganará la competición, porque ahora sí que estamos en una competición por atraer el talento. Con lo cual, que hoy estéis aquí, os lo agradezco desde luego a todos. Agradezco, por supuesto, también que el foco sea la inteligencia artificial por la parte que me toca, pero no olvidemos que la inteligencia artificial sin el talento no va a ser absolutamente nada. Por tanto, apostemos por ese talento de las personas y apostemos por que Madrid se convierta en ese referente de innovación, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, Susana Rodríguez, vicepresidenta de la Cámara, y Ángel Niño, concejal delegado. Entramos ahora en el primer bloque de contenido con una ponencia que nos va a ayudar a enmarcar el debate. Tenemos el honor de contar con Antonio Serrano Acitores, experto en inteligencia artificial, liderazgo, innovación y transformación digital por el MIT, especialista en EdTech y LegalTech y es inversor en startups y inmuebles. Desde 2023 es el coordinador de digitalización, innovación y comunicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos y consejero en Aleph Education. Y desde 2025 es asesor en materia de IA en CRB y Logis. Una voz autorizada, como pueden ver, autor de 16 libros y más de 150 publicaciones. Su intervención, titulada Una visión holística de la inteligencia artificial, nos va a proponer una reflexión profunda sobre cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una cuestión puramente tecnológica para convertirse en un elemento estructural que está redefiniendo la economía, la política, el derecho y nuestro papel como sociedad. Sin duda, una mirada imprescindible para entender el contexto en el que hoy operan las decisiones de inversión, de localización del talento y lo que mueve el desarrollo territorial. Te agradezco profundamente, Antonio, tu generosa disposición para acompañarnos hoy. Cuando quieras, te cedo la palabra. Aquí. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Además, me siento especialmente en casa porque soy cliente de Caixa, además de esta oficina como tal, porque mis hijos van a un colegio británico y porque además pues tengo muchísima relación con el ayuntamiento, desde luego con Ángel, con María Jesús, con Samuel, con Óscar. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación. Me han dicho que tengo 30 minutos, por lo que voy a poner es un cronómetro aquí de unos 23 para saber que luego me quedan 2 y así luego dejamos incluso abierto para alguna pregunta o alguna reflexión como tal, ¿no? Vamos a ver, el objetivo efectivamente es hablar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, lo que quiero es que empecemos reflexionando, porque decía Mario Benedetti que cuando teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron todas las preguntas. Y probablemente ese es el momento en el que estamos en relación con lo que es la inteligencia artificial. En ese sentido, vamos a ver si... Ahora, bueno, este es mi avatar más alto, más guapo, más delgado, con barba en su momento. Ahora mi mujer no me deja ponerme la barba porque me salen más canas y dice que parezco más mayor. Esto es un poco lo que quiero tratar a lo largo de este día, ¿no? Vamos a hablar en esencia de 2 cosas y probablemente con que yo os dijera 2 palabras bastaría para terminar mi charla. Una va a ser cambio, como ha señalado Ángel, y la otra va a ser educación. Frente al cambio, frente a la incertidumbre, educación. Y sobre todo esto va a girar todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial. Porque lo que pretendo es que esto sea un poco una charla al estilo Matrix, pastilla azul, pastilla roja, para ver quién quiere tomarse la azul y quién quiere tomarse la roja, ¿no? Y empiezo con algunas reflexiones, ¿no? Os hablaba de la cita de Mario Benedetti y creo que es importante que sepamos que el mundo a día de hoy tiene muchas preguntas en relación con la inteligencia artificial y que cada uno de nosotros podemos ser la respuesta. ¿Cómo? A través de la educación. Decía Paulo Freire que la educación no cambia el mundo, que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no?
Fijaos, palabra cambio, 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 y de hecho nos podríamos preguntar, ¿estamos en una era de cambios o en un cambio de era? Probablemente tengan que ser los historiadores los que determinen si estamos en un cambio de era. Yo lo creo firmemente, pero bueno, siempre han sido los historiadores los que nos han dicho que con la escritura pasamos de la prehistoria a la historia, o con el descubrimiento de América, o con la Revolución Francesa, el paso de un antiguo régimen a un nuevo régimen como tal, ¿no? Pero es verdad que Bill Gates, que suele tener ojo para estas cosas, ya ha ido diciendo cosas interesantes en relación con la inteligencia artificial. De hecho, tras la eclosión de ChatGPT en noviembre del año 2022, él tiene una reunión privada con Sam Altman para analizar en detalle la herramienta. Eso lleva luego después a la inversión por parte de Microsoft en OpenAI. Y él lo que viene a decir es que, tras analizarlo, publica en su blog lo siguiente. Dice, a lo largo de la historia solo ha habido dos tecnologías que me han llamado poderosamente la atención. La primera es la interfaz gráfica con la que él crea Windows, y la segunda es ChatGPT, y a continuación manifiesta la era de la inteligencia artificial ha comenzado. ¿Y por qué creo que es un referente? Más allá de todo lo que haya podido ganar con Microsoft, él escribe, por ejemplo, en el año 2000, un ensayo que todavía está en la página web de Microsoft llamado Shaping the Internet Age. En el momento acababa de pinchar las .com y escribe todo lo que iba a venir con Internet. Y acertó de lleno. Pero es que además, antes de la pandemia, él tiene una charla TED donde básicamente lo que nos dice es no estamos preparados para la siguiente pandemia. Por lo tanto, sí me parece una voz autorizada para anticipar los grandes cambios que van pasando como tal, ¿no? Y os digo, cambio, 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 y lo que ocurre es que muchas veces no tenemos la serenidad, la tranquilidad de analizar qué es lo que está pasando. Pues los problemas profesionales, los problemas personales, pues no nos llevan a esos espacios de reflexión. Por lo tanto, sí que quiero felicitar una vez más a los organizadores y a todos vosotros por estar hoy aquí, porque estáis tomando un tiempo, una calma, una serenidad para analizar todo lo que está ocurriendo. Y cuando estamos hablando de cambios, en definitiva, de lo que estamos hablando es que vamos hacia una nueva economía digital. Y lo que se está produciendo, en definitiva, son grandes transiciones, 3 grandes transiciones de manera simultánea que están alterando absolutamente todo. Y vamos a ver un poco esas transiciones como tal. La primera es una transición de poder, ¿vale? ¿Qué es lo que ven aquí en pantalla? ¿Qué veis aquí en pantalla? Algunos me diréis, un mapamundi, ¿no? Y yo os preguntaría, ¿y qué es distinto de los mapamundis que están en las escuelas, en los colegios? ¿Qué ocurre en ese mapamundi? La perspectiva, ¿no? Alguno me podría decir, está al revés, y yo diría, depende de quién lo mire, ¿no? Depende de quién lo mire. Este es el mapamundi que le entrega el jesuita Matteo Ricci en 1602 al 14º emperador de la dinastía Ming, a Wanli. ¿Y por qué lo traigo? Porque estamos virando desde el Atlántico hacia el Pacífico. Estamos virando desde el meridiano de Greenwich hacia el estrecho de Malaca. Y si analizamos este mapa, lo que vemos claramente es que nos encontramos ante lo que se conoce como una trampa de Tucídides. La primera trampa de Tucídides que se estudia es la batalla de Esparta y Atenas por la hegemonía del mundo clásico. A lo largo de la historia se han analizado hasta 22 trampas de Tucídides y 16 de ellas han acabado en guerra. Claro, ¿vamos a acabar en una guerra entre Estados Unidos y China por la hegemonía del mundo? O a lo mejor ya estamos en una guerra entre Estados Unidos y China. Y eso que hablar hoy en día de guerra, pues está la cosa complicada, como bien sabéis todos, ¿no? Pero es que, claro, como vamos a ver ahora, no todas las guerras tienen que ser con misiles. Tenemos guerras comerciales, tenemos guerras híbridas, guerras tecnológicas. Y claro, si analizamos además este mapamundi, lo que tenemos que entender es cuál es nuestro posicionamiento. Porque, por ejemplo, en el mundo de las startups se viene a decir que Estados Unidos crea, que China copia y que Europa regula. Y claro, vamos a analizarlo un poco más en detalle. Estados Unidos crea, sí. 30% de las inversiones en materia de inteligencia artificial a nivel mundial son estadounidenses en materia de inteligencia artificial. ¿China copia? Sí y no. Hombre, China descubrió hace tiempo que invertir en espionaje era más barato que invertir en I+D. Pero eso no quita que no invierta en I+D. De hecho, el 28% de las inversiones a nivel mundial en materia de inteligencia artificial son chinas. Pero aquí hay un tema incluso más relevante. El 70% de las patentes en materia de inteligencia artificial a nivel mundial son chinas, ¿no? Y claro, China además tiene una visión del mundo bastante distinta a la que podemos tener nosotros. China cuenta con una serie de ventajas que a los que fomentamos las democracias liberales nos puede doler. Y es que tiene una estrategia a largo plazo. No está pensando en elecciones de aquí a 4 años o de aquí a 8 años. Y por lo tanto, hay un libro muy interesante que se llama La maratón de los 100 años. China tiene trazado un plan desde que es humillada en las guerras del opio para recuperar la hegemonía del mundo y a día de hoy lo va a hacer con la tecnología. Con inversión en tecnología, es cierto que sin tener a Montesquieu con la separación de poderes, como podemos tener en las democracias
democracias liberales como tal, ¿no? ¿Y Europa qué? Europa regula, ¿no? Aquí lo bueno que tiene ser del Atlético de Madrid es que uno puede hacer chistes de todo tipo en relación con el fútbol y claro, me vais a permitir, pero el árbitro, salvo que sea Negreira, no gana los partidos. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Ese es el rol que queremos jugar, el de ser los árbitros del mundo en materia de inteligencia artificial. Bueno, pues es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Y lo que os comentaba, en esta transición de poder, en esta pelea entre Estados Unidos y China, esta gráfica demuestra muy bien lo que nos está pasando hoy en día desde un punto de vista geoestratégico. Cómo ha pasado el dominio del comercio mundial por parte de los Estados Unidos en el año 2000 al año 2024 con las inversiones que realizó China en la nueva ruta de la seda, en las infraestructuras portuarias africanas y también en las infraestructuras iberoamericanas y que han llevado a cosas como me quiero quedar Groenlandia, te entro y ayudar en Ucrania y entonces me quedo en las tierras raras o quiero el canal de Panamá. Es decir, más allá de todo lo que vamos viendo en las noticias, esto se explica sobre la base de esta gráfica, entre otras cosas. Y esto nos lleva a que efectivamente tengamos una guerra arancelaria, sin perjuicio de que el Tribunal Supremo estadounidense la haya paralizado en cierta medida. Y esto nos lleva también, desde un punto de vista geoestratégico, a entender la batalla por el mundo de los microchips, ¿no? Aquí vemos una vez más las banderas de Estados Unidos y China en relación con el tema de los microchips, y aquí entra en juego la isla de Taiwán. Porque claro, si yo me quiero quedar Groenlandia, tú te quieres quedar Ucrania, ¿quién se quiere quedar Taiwán? Porque pensemos lo siguiente, cuando se produce la guerra civil china entre Mao y Chiang Kai-shek, Mao, tras la larga marcha, lo que hace es que vence en la guerra civil y Chiang Kai-shek se refugia en Taiwán y la hace independiente. Y bajo un cierto protectorado de los Estados Unidos lo convierte en una potencia tecnológica. Y ahí aparece la TSMC, que es la principal compañía de microchips del mundo. Por eso, cuando un caza chino pasa el espacio aéreo taiwanés, a continuación aparece una fragata norteamericana para defender todo esto. Y fijémonos en algo ciertamente interesante. A nivel de lo que puede ser infraestructura en materia de inteligencia artificial, el 70% de la infraestructura la controlan 3 compañías en el mundo. La TSMC taiwanesa, para los microchips, Nvidia con el diseño de los GPUs, ¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí sí, un gigante tecnológico europeo, que es la ASML holandesa, con la técnica de litografía ultravioleta extrema que permite el ensamblaje de todas estas tecnologías. Esto hace que estemos hablando de un cuello de botella bestial. Eso hace que hace unos años, si recordáis, tuvimos un problema con los chips en relación con los automóviles, ¿de acuerdo? También aquí se planteó un PERTE en relación con los microchips, pero bueno, parece que eso no ha tenido mucho éxito. Y luego en esta transición de poder tenemos que tener en cuenta que aparte de los estados empiezan a jugar un gran rol, y sobre esto volveré más adelante, pues algunos señores que tienen muchísimo poder a través de sus empresas tecnológicas, ¿no? Esta es la toma de posesión de Trump en enero del año pasado, donde como hacía frío en Washington, prefirió prescindir de algunos congresistas y de algunos senadores para invitar a estas personas que, como además sabéis, han estado cenando en la Casa Blanca diciendo que iban a invertir muchísimo dinero en materia de infraestructura en relación con la inteligencia artificial. Y vuelvo a Europa, ¿no? Europa, tras el informe Letta, tras el informe Draghi, parece que debería de despertar. Y sorprendentemente y desafortunadamente, y aunque bueno, parece que a base de pinchazos, pero no estamos haciendo todo lo que debiéramos, ¿no? El informe Draghi, que anunciaba entre 400 y 500 medidas para mejorar la competitividad, analizado un año después, solo vemos que se ha implementado un 10%, ¿no? Por lo tanto, Europa tiene serios problemas. ¿Por qué? Europa se ha convertido en una colonia digital, no tiene soberanía digital propia. Europa es dependiente energéticamente al norte por Rusia y al sur por África. Y Europa ha externalizado toda su productividad, la ha externalizado hacia Asia. Y esto es ciertamente preocupante porque el gran rol que está jugando ahora mismo Europa es el de ser el museo del mundo y España la cafetería. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta de cara a atraer talento. ¿Queremos ese modelo de negocio sin perjuicio de que se viva muy bien en Europa? ¿Ese es el modelo que queremos? Y esto nos lleva, para que veamos además el peso de estas cuestiones, a cómo Vance, recién tomado posesión de su cargo, se va a la Cumbre Internacional de París sobre Inteligencia Artificial a amenazar a Europa de que su regulación no va a afectar a sus empresas tecnológicas y que se ande con mucho cuidado Europa, ¿no? Este tipo de amenazas que vemos constantemente, pero que encima nosotros reaccionamos retirando parte de nuestros textos normativos asustados por lo que puede hacer los Estados Unidos. Incluso, como sabréis, el reglamento sobre inteligencia artificial, a día de hoy, sin haber entrado plenamente en vigor, ya se está renegociando por 2 motivos. Uno, porque probablemente era excesivamente burocrático y, esencialmente, por las presiones de las compañías estadounidenses y las presiones del gobierno estadounidense como tal, ¿no? Y esto es algo que tenemos que
que tener en cuenta porque Estados Unidos va buscando también alternativas, se va a la India a llegar a un acuerdo en materia de defensa, de tecnología y energético. Si bien es cierto que la India siempre es un socio complicado, como tal, como veremos, vemos también cómo Estados Unidos se acerca hacia Emiratos y Arabia Saudita para obtener inversión en relación con centros de datos en un momento determinado, y lo que decía de cómo la India pues siempre le pone una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Porque al final no deja de ser un BRIC como tal. Vemos también que estos señores, y creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, cuando cae el muro de Berlín en el 89 y luego cae la URSS en el 92, Francis Fukuyama escribe un libro muy interesante que es El fin de la historia, ¿no? Cómo las democracias liberales, teóricamente, es el modelo que ha triunfado y el modelo que hay que seguir como tal. Y desafortunadamente, y aunque nos pese, no ha sido cierto. Aunque no nos guste, nos vamos a tener que sentar con estos señores a negociar, porque tienen peso estratégico, porque no comparten nuestros valores y no los van a compartir. Es decir, puede que estemos ante el fin de la historia. Porque cada vez que hemos intentado exportar nuestro modelo de democracia liberal, muchas veces nos hemos vuelto con el rabo entre las piernas como en Afganistán o en Irak. Son cuestiones que hay que tener en cuenta, nos vamos a tener que sentar a ver en qué cosas podemos estar de acuerdo, sin perjuicio de que habrá muchas otras en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y lo que decía de Europa, en Europa tenemos que acabar con la era de la ingenuidad. Europa ha sido un gorrón desde el punto de vista del escudo de defensa, es un poco lo que nos venden ahora mismo también desde Estados Unidos, desde el punto de vista, como decía, desde el punto de vista tecnológico no ha habido grandes desarrollos, pensad en compañías tecnológicas europeas potentes, más allá de la ASML, sí, tenemos telecos, pero no tenemos un gran Amazon, un Google, no tenemos un Xiaomi, no tenemos un Tencent, no lo tenemos como tal, ¿no? Y Europa es verdad que está buscando, nuevos mercados, ¿no? Desde el tema de Mercosur que hemos visto hace poco hasta también un gran acuerdo con lo que pueda ser la India, ¿no? Por lo tanto, una primera transición que es una transición de poder, en donde la inteligencia artificial juega un rol muy, muy importante. Tenemos una segunda transición que es una transición energética, donde estamos viendo cómo queremos pasar de la quema de combustibles fósiles hacia energías más limpias, en ocasiones en detrimento de la competitividad, también hay que decirlo. Y esto nos lleva a algunos debates como el tema de la energía nuclear, que más allá de las discusiones acerca de la taxonomía de las energías verdes, lo que tenemos que tener en cuenta es que en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes tecnológicas ya están pidiendo licencias para reactores nucleares asociados a sus centros de datos para tener energía, y por otro lado están viendo cómo solventar el problema de la energía y de la refrigeración en China y también en Estados Unidos, desde introduciendo centros de datos en compartimentos estancos en el océano, y se está pensando en lanzar también con cohetes al espacio centros de datos para que tengan refrigeración natural y energía infinita a través del sol. Esta semana Elon Musk hablaba de la Terrafabric, me parece que era, para lanzar esos grandes centros de datos al espacio, ¿no? Y luego, por otra parte, y sorprendentemente, China está empezando a ser limpia. China se está empezando a convertir en un auténtico gigante en materia de energías renovables. Lo digo por esa idea que se tiene siempre de una China contaminante. Yo les invito a que visiten algunas de las ciudades más modernas chinas como tal, como Shenzhen, siendo un pueblo de pescadores, se ha convertido en algo mucho más interesante que lo que pueda ser el Silicon Valley de San Francisco. Esta transición energética, unida por supuesto a una transición de una economía lineal hacia una economía circular. Por lo tanto, dos transiciones y las dos vinculadas con la inteligencia artificial. Y nos vamos a la tercera transición, donde me voy a detener un poquito más, que es la transición de una economía analógica a una economía digital. Y a este respecto, simplemente contaros algunas cuestiones. Cuando estudiábamos economía, a nosotros lo que nos decían es que la economía es la ciencia social encargada de gestionar de manera eficiente recursos escasos. Es decir, es la ciencia social de la elección, la ciencia social de la escasez. Claro, esto es así hasta que yo soy capaz de convertir en ceros y unos, en bits, los activos físicos. Porque entonces paso de gestionar la escasez a gestionar la abundancia. Paso de tener que ir a hacer cola para un disco de Mecano en el Corte Inglés que si llego tarde, pues me quedo sin ella y tengo que esperar 15 días a la siguiente remesa, a tener un nuevo single de Taylor Swift en un archivo MP3 que se puede distribuir hasta el infinito y más allá. Y esto me obliga a redefinir las características, los adjetivos, los grupos preposicionales que acompañan a la palabra economía. A la economía, yo diría que ahora mismo lo más claro es que es una economía del dato. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Una inteligencia artificial sin buenos datos es como un Ferrari sin gasolina.
Y de hecho, si mis datos de entrada son una basura, mis datos de salida van a ser una auténtica basura. Y esto es un poco lo que representa esta viñeta que tenemos aquí, donde en esencia lo que pone de manifiesto es también cómo están de perdidas las empresas, las administraciones públicas, las universidades en relación con la recopilación de datos. Recopilo datos, ¿pero para qué? Porque si no tengo claro cuál es el objetivo ni la limpieza de mi set de datos, lo único que tengo es un síndrome de Diógenes Data. Es muy importante trabajar con los datos. Y claro, lo que pasa es que si hablamos de inteligencia artificial, que no deja de ser una cosa que un procesamiento avanzado de datos, lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, es que tratamos datos no personales, pero también datos personales. Entonces, claro, aquí entra en juego mi privacidad. Y yo pregunto aquí a toda la sala, ¿a cuántos de vosotros no os preocupa vuestra privacidad? Levantan de la mano. Una persona. 2. Bueno, no está mal, probablemente sean los únicos sinceros. ¿Cuántos de vosotros tenéis redes sociales? Levantadme la mano. ¿Cuántos os habéis leído los términos y condiciones cuando habéis entrado en la plataforma? Como diríamos en un juzgado o en un tribunal, señoría, no hay más preguntas. Pero como parece muy feo humillar a la audiencia que te invita a dar una charla, me voy a humillar yo un poquito y así nos ponemos un poco a la par, ¿no? Os voy a contar lo que es un día a día mío, a ver si se parece en algo a un día a día vuestro, ¿no? A mí me despierta a las 7 de la mañana ¿el qué? El móvil, ¿vale? Como creo que a la mayoría de vosotros, ¿no? Cuando me suena el teléfono, ¿qué es lo que hago? Yo soy algo perezoso y lo pospongo, por defecto 9 minutos lo que viene en el iPhone. A las 7 y 9 cuando suena, ¿qué es lo que hago? Me meto en la aplicación del tiempo para ver si hace bueno o no en vez de subir la persiana. Después miro WhatsApp para ver si mi padre necesita algo. Después me meto en Instagram y le doy a like a las nuevas zapatillas de Air Jordan, por ejemplo, de Nike, y después me leo el ABC y El Mundo. Son las 7 y 20 de la mañana y mi teléfono ya sabe dónde estoy a la hora que me levanto, que soy perezoso porque pospongo la aplicación, que soy perezoso porque utilizo la aplicación del tiempo, que tengo un padre que me gustan las zapatillas de Air Jordan y que probablemente sea de centro derecha porque leo El Mundo y el ABC. Y son solo las 7 y 20 de la mañana. Pero es que después desayunaré con mis hijos, con una televisión conectada, que sabrá si estoy viendo las noticias de Antena 3 o Doraemon. Y después me subiré en el coche y me iré al colegio y el GPS Waze me dirá, oye Antonio, que vas al colegio. Vete por tal sitio en vez de por tal otro porque de lo contrario llegarás tarde. Y yo aquí os confieso que muchos días le llevo la contraria al algoritmo de Waze. ¿Por qué? Para seguir pensando que soy libre. Luego llego tarde, pero soy libre, ¿de acuerdo? Entonces, pero después me voy a la universidad a preparar esta charla, me conecto a la nube en el 365, que va a saber también cuando me meta a navegar por Chrome qué estoy buscando o qué dejo de buscar. Y probablemente a las 12 cuando pare para tomar un café y diga, oye, ya que va a llegar la Semana Santa, pues voy a mirar si, pues no sé, me voy a las Islas Canarias a trabajar un poco con todo esto para descansar un poco, ¿no? No termino de rematar, sigo trabajando, llega la hora de comer, no voy a llegar a casa, voy a pedirme un globo, una hamburguesa del Five Guys con doble de patatas, me lo como en el despacho mientras le pido a Spotify que me ponga una canción de Aitana y luego pues me vuelvo a poner a navegar y qué casualidad que en ese momento me aparece un anuncio de un viaje a Canarias que si compro ahora me regala una hamburguesa como la que me acabo de comer. Y así sigue mi día a día y tengo que ir a una reunión en la que no puedo aparcar, por lo que cojo un Cabify y mientras voy en el Cabify digo, oye, ya que me voy a Canarias, ¿por qué no me meto en Amazon y compro una cámara de fotos? Y el algoritmo de Amazon me dice, oye, pues compra también el trípode y la funda, que los perfiles como el tuyo han hecho exactamente lo mismo. Y así sigue mi día a día, hasta que ya, cansado, llego a casa y ya ni siquiera es mi mujer la que me dice lo que vamos a ver esta noche, sino que es el algoritmo de Netflix que considera que esta noche tengo que ver Emily in Paris porque se ajusta a mis perfiles, a mis preferencias. ¿Esto suena? ¿Esto suena? Esto es la economía del dato como tal. Bien, estamos también en un momento de una economía exponencial, es decir, nos encontramos en el inicio de la cuarta revolución industrial, que supone la convergencia de tecnologías disruptivas como el Big Data, el blockchain, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y ya veremos cuando llegue la cuántica como tal, ¿no? Si analizamos ahí esas 4 revoluciones industriales, lo que podemos ver son 2 cuestiones interesantes. Se están acortando los tiempos entre revoluciones industriales, cada revolución industrial es más compleja y además también es ciertamente interesante si analizamos la primera revolución industrial. Esta empezó con los luditas, los que tenían miedo a que las máquinas les quitaran los puestos de trabajo, ¿vale? Y acabó con el manifiesto comunista. Claro, a día de hoy ya hay neoluditas que tienen miedo a la inteligencia artificial y también se puede producir una brecha digital entre aquellos que accedan a la tecnología y aquellos que no accedan, porque como vamos a ver, esto no es opcional como tal. Y el problema de la economía exponencial es que muchas veces no entendemos de qué estamos hablando. Si yo tuviera que dar 30 pasos lineales, cualquiera de vosotros podríais calcularlo. Pero si tuviera que dar 30 pasos exponenciales, ninguno seríais capaces de decirme que podría dar 26 vueltas a la Tierra. Y estas son las tecnologías con las que estamos trabajando, por ejemplo, con la inteligencia artificial como tal. ¿Cómo se va construyendo todo esto? A través de la economía de la atención.
Las empresas se pelean por algo tan valioso como nuestro tiempo, ¿no? Yo estoy enamorado de la señora que está ahí en pantalla. Estoy enamorado porque es la única que verdaderamente está disfrutando de lo que está ocurriendo ahí. Porque si lo pensamos, todas estas plataformas por las que yo he pasado, por lo que se pelean es por mi tiempo. Cuanto más tiempo esté yo ahí, más datos pueden obtener de mí, ¿no? ¿Y esto cómo lo consiguen? A través de la economía de la experiencia. Lo que están generando es una experiencia maravillosa para que yo permanezca cada vez más tiempo. Y esto nos está llevando a situaciones tan interesantes como pasar de la era de la propiedad a la era del acceso, a la era del uso. Esto se construye, en esencia, básicamente, y esto lo explica Joseph Pine de una manera muy interesante, de la siguiente manera. Inicialmente lo que teníamos eran materias primas. Pensemos en granos de café. Gracias a la tecnología que fuera, fuimos capaces de customizarla y convertirla en un producto. Y eso es un paquete de Saimaza en un lineal del Mercadona. Gracias a la tecnología fuimos capaces de customizar ese producto y convertirlo en un servicio. Y eso es un bar, un café en cualquier bar, ¿de acuerdo? Gracias, una vez más, a la tecnología fuimos capaces de customizar el servicio y convertirlo en una experiencia. Y eso es Starbucks, con un wifi, con música, con un aroma, que me llaman por mi nombre a través de la plataforma como tal. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que gracias a tecnologías como la inteligencia artificial se va a producir una hiperpersonalización, una hipercustomización, que lo que me va a generar es una experiencia transformacional que me va a afectar y me va a vincular completamente como tal. Esto me lleva también hacia la economía del valor. Y aquí esto creo que es muy, muy relevante. Mirad, hoy en día hay que ver cuál es el valor que traemos a la mesa, porque estamos trabajando con IAs. Y hoy en día o eres distinto o eres barato. O eres distinto o eres sustituible. Por lo tanto, mi recomendación es que, ejerciendo un poco lo que ya decía el dintel del templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo, analizad en qué sois buenos, aquello que os apasiona, qué es por lo que os pueden pagar y qué es lo que el mundo demanda de vosotros. La filosofía Ikigai, en definitiva, me quedan 2 minutos, bien. La filosofía Ikigai, es decir, qué valor podéis traer a la mesa, ¿no? A ver, vamos a repetirlo aquí ya. Bien, entonces, aparte de la economía del valor, y esto lo vamos a ver, tenemos también la economía de plataformas, la colaborativa, entre otras cosas, que ha permitido que los peces pequeños puedan competir, incluso comerse a los peces grandes. Esto es un Airbnb contra los hoteles o un Cabify contra los taxis, sin tener activos en propiedad, han sido capaces de competir gracias a la tecnología. Y me lleva también hacia la economía del metaverso, no por pensar en avatares ni en gafas de realidad virtual, sino por lo siguiente. Cuando yo estudié en primero de carrera en Derecho Constitucional lo que era un Estado, a mí me vinieron a decir lo siguiente. Un Estado se caracteriza por 3 elementos esenciales, que son los siguientes: población, territorio y soberanía, poder. Si yo analizo alguna de las grandes plataformas y cojo Meta por coger una cualquiera, yo analizo y tiene población, tiene 2.000 millones de personas. Tiene territorio, tiene todo el espacio virtual del mundo. ¿Tiene soberanía? ¿Hasta qué punto los términos y condiciones que no nos leemos no son la constitución digital de ese Estado virtual? Porque en España está prohibida la pena de muerte, pero en Instagram enseño un pezón y a lo mejor me expulsan y pierdo todos mis activos digitales como tal. Por lo tanto, es algo que tenemos que reflexionar, porque vamos hacia una economía de la automatización y de la inteligencia artificial donde todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar. Por lo tanto, en esa idea de conoceros a vosotros mismos, analizad si lo que estáis haciendo es automatizable o no. ¿De acuerdo? Y esto me lleva, en definitiva, hacia una economía de la incertidumbre, en la que todo cambia. Pero es que esto ya lo decía Heráclito de Éfeso. Todo cambia, todo fluye. Una persona no se baña 2 veces en el mismo río, porque ni la persona es la misma, ni el río es el mismo. Nos toca vivir en lo que se conoce como entornos VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, en el que además cada vez se producen más cisnes negros, esos acontecimientos que teóricamente no pueden suceder, pero que cuando suceden lo cambian todo. Y también se están acortando los tiempos entre cisnes negros. En definitiva, frente a toda esta incertidumbre, lo que tenemos que tener en cuenta, además, es lo siguiente. Cuando la tecnología va más rápido que la educación, se genera sufrimiento social. Cuando la educación va más rápido que la tecnología, se genera prosperidad. Yo os decía, cambio, educación. Claro, frente a toda a lo mejor esta tristeza de las cosas que os he contado, voy a intentar ahora ser positivo en este minuto y medio que me queda como tal, ¿no? Y básicamente lo que voy a decir es cómo trabajo yo con la inteligencia artificial frente a toda esta incertidumbre. Yo trabajo con 4 E's. La primera es el esfuerzo. Todo lo que vale cuesta y quien diga lo contrario miente. Y fijaos que os traigo a Sísifo, ¿no? Condenado por los dioses a subir la roca hasta la cima de la montaña y que cada vez se caía. Pero yo, sinceramente, el tema de la suerte, que puede pasar, pero no es lo habitual, para mí la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Yo, cuanto más trabajo, más suerte tengo.
La segunda sería la excelencia. Esta es una de las compañías de las que yo fui uno de los socios fundadores junto a grandes amigos, donde el lema era la excelencia o nada, y este ha sido un unicornio español en un momento determinado. La excelencia, como decía Aristóteles, entendida como hábito, no como acto. La excelencia entendida como hacer las cosas cada día un poquito mejor, que son las mejoras incrementales del Kaizen japonés también, si os gusta analizar todo esto. La tercera es la ética. La ética yo la entiendo desde dos puntos de vista que me gustan mucho. La ética del imperativo categórico de Kant, obra de tal manera que tu comportamiento pueda ser considerado una máxima de comportamiento universal, y la ética, tal y como la define nuestra filósofa, Victoria Camps, que lo que viene a decir es que la ética es el ejercicio reflexivo de la libertad. Es decir, que frente a algo que tengo que decidir, yo me preparo, lo analizo, pienso e intento dar una mejor respuesta. Y si me equivoco, que habrá veces en las que me equivocaré, asumo el riesgo, asumo la responsabilidad y dejo de ser un ciudadano infantil pendiente de que venga papá Estado a rescatarme. Asumo mi responsabilidad. Y la cuarta, como no puede ser de otra forma, es la educación. Mirad, educación y liderazgo son palabras sinónimas, además desde un punto de vista etimológico. Educare en latín es guiar, to lead en inglés también es guiar. Y tenemos que formar a los siguientes líderes. ¿Y qué es un líder? Bueno, eso nos llevaría para otra charla, ¿no? Pero un líder es aquel que detecta las necesidades desatendidas de un grupo y le da satisfacción. Un líder es aquel que busca iluminar a su equipo, a los demás, en vez de brillar. Un líder es aquel que tiene autoridad, pero no porque sea autoritario, sino porque está al servicio de los demás. En definitiva, y como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bien. Voy a rematar simplemente con dos cuestiones que creo que son importantes, con dos conclusiones, y abro para alguna pregunta. La primera, esta me gusta mucho, es de un estadístico estadounidense que, partiendo de que en el dólar, sabéis que viene in God we trust, ¿no? Dice que creemos en Dios, dice esos y todos los demás que traigan datos, ¿no? La importancia de los datos, y tenemos por aquí también el presidente del clúster de datos EIA del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, los datos son clave en todo esto. Y la segunda, y como no puede ser de otra manera, la educación, ¿no? Decía Derek Bock, un antiguo presidente de la Universidad de Harvard, que si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Así que nada, muchísimas gracias, quedo a su disposición y, por supuesto, creo que he cumplido dentro del plazo, que era lo que pretendía. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna consideración. Si alguien se anima. Sí, por favor. Encantado, Andrés. Me quedé con dos ideas, bueno, con todo lo que entregaste, te agradezco, muy generoso todo, y tu mirada del mundo. Hubo un punto que dijiste, ¿eres barato o no sé qué? Sí, ¿eres distinto o eres barato? ¿Eres distinto o eres sustituible? Y eso no es Instagram, no es para hacer un reel. No. Porque lo has dicho en este contexto y con la profundidad que eso significa. Si podrías ampliarlo un poquito más. Muy fácil. El sistema educativo de hoy parte en definitiva de la primera revolución industrial, que lo que hace es preparar a la gente para ir o a las oficinas o a las fábricas, ¿vale? El sistema educativo de hoy lo que hace es que saca clones al mercado, ¿vale? Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo doy clase en muchas facultades de Derecho, másters. Entonces yo el primer día suelo generarles una pequeña depresión a los alumnos de máster de acceso a la abogacía porque les quiero meter caña para que estudien, ¿no? Entonces lo que les digo es lo siguiente. Digo, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis estudiado Derecho? Claro, todos han estudiado Derecho, todos levantan la mano. Digo, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis estudiado un doble grado? Entonces todos levantan la mano porque ya con un solo grado en Derecho no vas a ningún lado. Digo, a ver, ¿cuántos de vosotros, aunque mintáis, ponéis en el currículum que habláis inglés a nivel medio alto, escrito también? Y todos te levantan la mano, ¿no? Y digo, a ver, ¿cuántos de vosotros manejáis el paquete Office a nivel usuario? Y todos te levantan la mano. Entonces digo, oye, ¿y en qué eres distinto? ¿Por qué te voy a contratar a ti y no a ti? Porque os veo y no os veo muy distintos a los que vinieron el año pasado, ni os veo muy distintos a los que vendrán el año próximo. Y es que si analizamos las aulas, ¿en qué han cambiado? Que la pizarra en vez de verde y con tiza, y yo aún así tengo todavía alguna verde y con tiza en la universidad, pero es blanca con rotuladores y que tengo un proyector que me permite hacer un Teams, ¿ese es el gran cambio que ha habido en la educación? Esa es mi reflexión al respecto. Entonces, hay que buscar, y aquí esto podríamos hablar del concepto de los renacentistas digitales. Yo creo muchísimo en los perfiles híbridos, los que son capaces de relacionar distintas materias y encontrar las oportunidades en las fronteras entre profesiones. Sí. Hola Antonio, soy Sergio. En tu opinión, ¿quién ganará la guerra tecnológica? ¿Estados Unidos o China?
Fácil. ¿Qué tanto tiempo va China detrás de Estados Unidos en estos momentos? En robótica va por delante. En inteligencia artificial, mira, acaban de sacar Xiaomi un nuevo modelo, MIMO, creo que es de código abierto. Es un modelo que surge, que lo empiezan a montar en noviembre del 25 y ya está entre los terceros y cuartos más potentes. ¿Vale? Es verdad que ha cogido a gente que venía de DeepSeek. Entonces, a ver, China cuenta con una grandísima ventaja. Y es que todo, o sea, si uno analiza, por ejemplo, la normativa china en materia de inteligencia artificial, que fue anterior a la europea, por cierto, fue de agosto del 23, esa normativa lo que dice es que la inteligencia artificial está al servicio del Partido Comunista. Aquí está al servicio de la dignidad del ser humano, que es algo que yo comparto. Pero en China está al servicio del Partido Comunista. Entonces, China juega con... Esto es duro de decir, y me cuesta, pero es duro. China juega con muchísimas ventajas. China es una economía capitalista bajo un estado de control comunista. Entonces, tiene acceso a todos los datos, tiene acceso, en fin, tiene acceso además a grandísimas inversiones. Tiene un problema con los microchips, que es el que está intentando solucionar, y ahí hay una guerra comercial en materia de exportaciones, órdenes ejecutivas de Estados Unidos para bloquear. De hecho, se montó la asociación Chip 4 entre Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos para bloquear el acceso a determinadas, pues a las GPUs de Nvidia, pero a la larga yo creo que China va a ganar. Sí. Por aquí tengo una pregunta. ¿Por ahí? Ay, perdón. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido súper interesante. Quería preguntarte cuál es tu visión de Europa, porque parece un poco catastrofista. ¿Estamos condenados a ser el árbitro o hay alguna vía de escape? No sé si este silencio te expresa el malestar que yo tengo. Yo estoy muy preocupado por Europa. A ver, Europa que... A ver, es que no nos damos cuenta, pero Europa se construye sobre la filosofía griega, el derecho romano, el humanismo judío-cristiano y luego la Ilustración. Es decir, todo eso crea los derechos fundamentales en los que creemos, ¿no? Y esto es maravilloso. Y luego se ha creado también todo el estado de bienestar. Pero es que no es viable. A día de hoy no es viable. Si analizamos, por ejemplo, internamente aquí España tiene un problema que se llama las pensiones, 60.000 millones de euros. Y unos grandes problemas poblacionales. Tenemos una pirámide poblacional invertida que a lo mejor con algo de la inmigración se puede solventar. Pero tenemos serios problemas estructurales. Y a nivel de tecnología, además es que no ha habido más que ver lo que ha pasado en los últimos 2 años, que se ha producido también un conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. ¿Y qué ha pasado? Que Europa no ha pintado absolutamente nada. O sea, Europa, desafortunadamente, ahora mismo no está en ningún lado. Entonces, tiene que haber un gran cambio en Europa, tiene que haber un despertar. Decía un antiguo vicepresidente de la Comisión Europea que la era de la ingenuidad ha concluido. Entonces Europa tiene que despertar, porque sí que os digo una cosa, entre la tercera y la cuarta revolución industrial, Europa estaba por delante en términos de competitividad y PIB respecto a los Estados Unidos. Si es que tenemos más población, incluyendo Reino Unido, además, más allá de... Tenemos más población. Por lo tanto, no es un tema de talento, es un tema también de inversión. Es un tema de inversión. ¿Cuánto queremos invertir de verdad? No te contesto mucho porque, en fin, soy un poco pesimista al respecto, sin perjuicio de que luego, como aquí no se vive en ningún lado, eso también hay que decirlo, ¿no? Hola, buenos días. Mi nombre es Oliver y quería hacerte la siguiente pregunta. Has hecho mucho hincapié en el tema de la educación y quería preguntarte qué grado de exposición crees que deberían tener los niños a la inteligencia artificial. Pues mira, ahí hay un debate muy, muy amplio, ¿no? Porque muchas veces lo simplificamos a si pantallas sí, pantallas no, ¿vale? Y no es un tema de pantallas sí o pantallas no. La inteligencia artificial está aquí. Mira, a diferencia de otras tecnologías, como cuando llega blockchain, que decían que iba a cambiarlo todo, que no ha cambiado nada, iba a cargarse a los bancos, ¿no? Y bueno, creo que aquí seguimos, ¿verdad? O sea, que se iba a cargar a los bancos, a los registros, a las administraciones públicas. Sin embargo, ChatGPT lo utilizan 900 millones de personas semanalmente. Solo un 1,5% lo usa bien, por cierto. Pero desde el momento en el que mis hijos utilizan ChatGPT para hacer los deberes, esto cambia sustancialmente. Entonces, trabajar con inteligencia artificial no significa necesariamente tener que estar trabajando con pantallas. Yo he publicado, lo tenéis por ahí en la presentación, hace muy poquito un libro que se llama Hola, Inteligencia Artificial, que he escrito con mis hijos de 15 y 12 años. Y donde abordamos qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista de la historia, los grandes pioneros, y luego los grandes conceptos de IA, también asociado a temas de ciberseguridad, de protección, de ética, de uso responsable, todo eso, y en cada capítulo planteamos ejercicios, y muchos de ellos no son con pantallas. El pensamiento computacional no tiene por qué ser simplemente un debate de pantallas. Pero también te digo, China lo tiene integrado
desde bien chiquititos y de una manera bastante potente. Estados Unidos, Trump lo que hizo en su momento fue también dictar una orden ejecutiva nada más llegar para incorporarlo desde la primaria. Emiratos Árabes lo tiene también, el grado de implantación en Emiratos y el grado de implantación en Singapur es verdaderamente espectacular. Y son economías a las que con carácter general no les va mal. Cuando me pase y me tenga que ir, me decís, que yo en estas cosas me pongo a hablar y... Hi, sorry, I'm going to ask my question. Oh, yes, yes. Thank you very much for this insightful presentation. It was really great to just be reminded with some basics. I was just wondering, because today everybody, especially their American partners, they denounce the Vieux Continent, no? That we are not innovating enough, that it's not, the innovation is not happening on the European continent. And I was just wondering, where is, because today when you look at Stockholm, for example, it's the pépinière of essentially all the unicorns, and nobody takes it that seriously, that an OpenAI, that it has its HQ in the US. And yes, San Francisco is indeed a beautiful spot for investors, and it's easier to raise money in San Francisco rather than in Paris, probably. But I was just wondering, where is this limit of Europe becoming ambitious now, for example, with under the EU Inc., the 28th of regime? Also, even though Ursula von der Leyen, pardon, she's being quite, I would say, avant-gardiste in a way, given her background as well, no? So I was wondering, where is this limit of Europe innovating while keeping our DNA, while keeping our values, and everything that you mentioned, the background that we have? I think it's a beautiful continent, but how to make sure that we're going and balancing those two things, that we're not denounced as a vieux continent, but rather than as a continent that is looking forward. Thank you. Really interesting, your question. I think it's difficult to balance. You have to balance innovation with security, okay, and regulation, which is basically our dilemma here in the European Union. I would say that what Europe has to do is to focus on something in which it is really good. I mean, for example, Europe is really good in telecommunications. So maybe we can work with the telco companies so as to provide cybersecurity protection to our networks. Europe is really good at health tech. So I believe that these are two main spots in which we can focus and work on it. But in my opinion, we cannot compete creating large language models such as the ones of China or the US. Why? We have tried it with Mistral in France, but we have not been able. And this is something which I'm really sad about it. But here in Spain, with a population all over the world of more than 500 million people speaking Spanish, we have not been able to develop our own model. Even if we dominate the music or things like that, we have not been able to coordinate a movement so as to prepare our own large language model. So I think we should try to focus on 1, 2, 3 things and try to become the best. The ASML company is doing it really well in the Netherlands. So maybe it's just focusing on something in which we can bring value to the table. Si alguien no lo ha entendido, básicamente, termino, ¿no? Que ya está. Pues nada, muchísimas gracias. Pues pasamos, muchísimas gracias, Antonio, por tu enriquecedora ponencia que nos aporta, como ya anticipábamos, el marco clave para el debate que vamos a celebrar a continuación. Pasamos ahora a la mesa redonda titulada Inteligencia Artificial, Talento e Inversión, los nuevos determinantes de la competitividad territorial. Un espacio de diálogo en el que abordaremos los factores estratégicos que están configurando el nuevo mapa de inversión internacional. El talento, las infraestructuras tecnológicas, los ecosistemas de innovación, la colaboración público-privada, la seguridad jurídica y la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Y para moderar esta mesa contamos con Joan Sintes, CCO y miembro del Consejo de Plain Concepts. Plain Concepts es una empresa multinacional tecnológica especializada en ayudar a las compañías en su transformación digital utilizando las últimas tecnologías, con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Países Bajos y Rumanía, y con un equipo formado por más de 500 empleados. Plain Concepts ha completado más de 2.000 proyectos para empresas de diversos sectores. Y le acompañan como ponentes Silvia Pina,
César Blanco García, presidente del Clúster Big Data e Inteligencia Artificial, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marquerie, Javier Espinosa García, y sin más cedo la palabra a Joan Sintes, quien conducirá este diálogo. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias, primero de todo, a las personas que han hecho posible este evento y a las personas que han ayudado a facilitarnos que tengamos un asiento. Gracias. Cada día hay más eventos y sin los sponsors y los organizadores no habría eventos, con lo cual lo primero es dar las gracias y ser agradecido a CaixaBank por cedernos el espacio de participar en este evento y fomentar la innovación, al Ayuntamiento de Madrid y a Madrid Investment, por potenciar algo que viviendo en Barcelona he hecho de menos, sinceramente, que es venir a un lugar donde se respira ganas de hacer cosas, y eso sinceramente dice mucho de vosotros. Y en último lugar a la British Chamber. Aparte de ser miembro de Plain Concept, soy compañero de Susana en la British Chamber, creo que nos ha representado excelentemente, has hecho una muy buena introducción de lo que es la British, y además deciros que dentro de la British estamos lanzando con todas las British Chambers a nivel mundial una comisión especialista en el mundo de la IA, para ver cómo la IA afecta a todos los países donde las compañías británicas, en este caso, tienen negocio, ¿vale? La verdad que estoy muy contento de estar aquí, principalmente porque no tengo que hacer yo la charla después de Antonio, porque sinceramente últimamente me pasa que después de la keynote principal me toca hablar a mí, con lo cual os podéis imaginar que es peor de lo de AliExpress, ¿no? De la broma de AliExpress. Con lo cual hoy me he reunido de 4 personas muy, muy potentes, que creo que como mínimo van a estar a la altura de Antonio y que van a contar cosas muy interesantes. Curiosamente creo que vivimos una dicotomía, porque la IA dice que deshumaniza, pero cuando hacemos un evento de IA congregamos mucha gente. Entonces, como mínimo, gracias a la IA, tenemos la oportunidad de hacer networking, de vernos, de escuchar charlas tan interesantes como la de Antonio o de compartir con mis compañeros pues, ideas. Hoy no es una charla técnica, con lo cual no os preocupéis, no vamos a entrar al detalle de algoritmos, no vamos a entrar de los últimos modelos. Hay una tabla que va midiendo en tiempo real cuál es el algoritmo o el modelo de lenguaje natural más efectivo, más potente, etcétera. Te puedes volver loco. O sea, es peor que mirar las acciones del Nasdaq en tiempo real. O sea, es una locura. El movimiento es constante, con lo cual estar al día os garantizo que es imposible. Y también me gustaría 2 cosas. No miréis la IA solo como agentes ChatGPT. La IA va mucho más allá de eso. Llevamos 30, 40 años con IA entre nosotros, con fantásticos algoritmos de Machine Learning que todavía cubren el 80-90% de los casos de uso de las compañías reales. O sea, no hace falta la IA generativa para todo, ni mucho menos. Lo que hace falta son datos. Y eso estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Porque la IA generativa cubre muy bien el déficit de datos para una startup que empieza, pero para una compañía real, con un business plan real y que no solo busca levantar una ronda de financiación, sino validar un modelo de negocio y hacer negocios, necesita datos. Y en segundo lugar, y va un poco a colación de lo que ha dicho Ángel y lo que ha dicho también Susana, no nos escondamos porque usamos la IA. Todos usamos la IA. Parece que usar la IA es como fumar en el baño cuando eras adolescente. Y no. O sea, es una herramienta fantástica. Lo que tenemos que hacer es usarla con seguridad, siguiendo las pautas que nuestra organización o nosotros mismos nos marquemos a nivel de ética o nuestro propio conocimiento, y a partir de aquí hacer challenge al resultado que nos da. Porque, como bien decían, la IA miente muchas veces. Y si no somos capaces de cuestionar el resultado, es mejor no hacer la pregunta. ¿Vale? Porque a menudo usamos Google para validar un poco nuestros síntomas médicos y nos asustábamos. Pues con la IA todavía es peor. Con lo cual yo os diría que el sentido común es vuestra principal virtud como humanos y que no dejemos de usarlo. ¿Vale? Pasemos a dar paso a mis compañeros, Silvia, Carlos, César, que no he conseguido ubicarte, disculpa. Perdón. Y Javier, por favor. Sí, hemos cambiado el orden. Sí, ¿no? No pasa nada. Podemos poner música y jugar a ver quién ocupa su sitio, pero... yo para empezar os pediría que os presentéis, porque al final si os presento yo va a quedar un poco raro, con lo cual mejor que vosotros nadie os conoce, con lo cual, por favor, empezamos. Por supuesto, pues muy buenos días, yo soy Silvia Pina, soy directora de PERM Recruitment en Hayes, España, y lo que hago es liderar los equipos que lo que se dediquen es a la búsqueda de talento al final. Presentando brevemente lo que es Hayes, es una multinacional, tenemos presencia en más de 30 países, más de 50 años de experiencia y nos dedicamos exclusivamente a lo que es el talento y la búsqueda de talento. Muy básico para quien no conoce empresas como la nuestra, es básicamente conectar empresas con profesionales y ayudar a que ambos podamos avanzar.
También conectado con el día de hoy, es verdad que cuando pienso en el área profesional y lo que nos ha transformado, efectivamente en los últimos tiempos es la IA, la inteligencia artificial. También voy a conectar brevemente parte de lo que hablaré hoy. Mi gran fuente es la guía del mercado laboral. La guía del mercado laboral es algo que hacemos desde Hayes cada año y es un estudio exhaustivo en el cual hacemos encuestas a profesionales y también a empresas para entender no solo los salarios, pero también las tendencias del mercado. Y dentro de estas tendencias, quiero acabar mi parte de presentación con algo que tengo en la guía, que es 62% de los profesionales en España ya utiliza la IA en su trabajo. Así que lo que estamos haciendo hoy tiene mucho sentido. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Marquerí, soy CEO de Axonomy. Axonomy es una compañía con base en Singapur, que lo que nos dedicamos a hacer sistemas RAG, Agentic RAG Systems. Básicamente son sistemas que no solo captan datos por sí mismos, sino que toman decisiones y entienden el contexto donde esos datos se producen. Con lo cual es una evolución tremenda. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una plataforma que se llama Axiom, que es un simulador de ecosistemas de innovación. Básicamente a través de sistemas RAG. Aquí tengo a mi socio Ignacio Souto, que es el encargado de desarrollar mucho de ello. Y básicamente es un gran simulador de las relaciones entre universidad, empresas, startups y inversores. Son los 4 agentes del ecosistema. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque creemos que podemos producir mayor aceleración de la transferencia de conocimiento y tecnología del mundo de la academia a la industria, pasando por las startups, ¿no? Que en los sistemas físicos es complicado. Llevamos trabajando, yo me acuerdo en su día lancé los pactos por la innovación en Colombia, basado en una plataforma que desarrollé en Israel, que se llama Startup Neural Network, donde en el año 2014 hablábamos de redes neuronales, ¿no? Y luego estamos desarrollando también otra plataforma que se llama Genius, que está basado en la automatización inteligente de cualquier proceso de negocio, ¿no? En donde ya el sistema, una especie de reingeniería de procesos, en donde ya el sistema se pone en marcha y te dice qué recursos puedes utilizar para solventar un problema o una tarea, un task muy específico, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión, quisiera haceros una reflexión de aquel que lleva en la inteligencia artificial pues, 20 años, cuando prácticamente no había nada y ni había datos, ¿no? En donde estamos pasando de un mundo de las 4 Is, ¿no? Antes me daba mi compañero de las 4 Is, pero ahora voy a introducir yo las Is, que es básicamente empezamos con infraestructuras, ¿no? Todavía me acuerdo cuando estaba yo en Cuperson Library y me conectaba a Estados Unidos a American Online. Salía una pantalla verde y hacía pi, pi, American Online, y yo me puse muy contento. Eso para mí fue un milagro, ¿no? Luego hemos pasado a la era de información, donde hacíamos todo el tema de ingeniería de procesos pasado a la informatización, vamos a llamarlo, de esos procesos, ¿no? Luego hemos pasado a la era de innovación durante muchísimos años, ¿no? Basado en eso, pues vamos a innovar porque queremos ser diferentes, ¿no? Otros quieren bajar los precios, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que ser diferentes cuanto antes mejor. Pero ahora estamos en una época diferente, que es la época de la inteligencia. Ya no es la digitalización. Aquellos que piensen en la digitalización se están equivocando. O sea, lo que realmente se está produciendo es que todo lo que tenemos, todo lo que hay, todos los contextos, es cómo lo utilizamos para, en efecto, obtener una ventaja competitiva. Y sí quisiera decir un último mensaje, ya cedo, y es que la inteligencia, por ejemplo, consiste en desarrollar la mimetización. La inteligencia artificial consiste en desarrollar la mimetización del ser humano. O sea, estamos mimetizando, copiando al ser humano. Entonces, no estamos copiando los datos, no solo vosotros entendéis que aquí estamos de este contexto, ¿no? Es mucho más. Hay movimientos, escuchamos, oímos, hablamos, etc., ¿no? Y ese movimiento tremendo no es los LLM, sin más. Es mucho más. Son algoritmos que representan y la intervención también con la robótica, ¿no? Donde justamente China va a entrar muy fuerte y yo lo estoy viendo desde Singapur. Desde Singapur es una gran puerta de tecnología china, vamos a llamarlo blanqueada hacia Europa, ¿no? Y eso es lo que está produciendo. Perdón. Javier. Pues nada, yo soy Javier Espinosa, soy director de Ingeniería de Software en CaixaBank Tech, en concreto director de Software Engineering Excellence, es una de esas E's, así que eso es parte de mi día a día. Como digo, dentro del grupo CaixaBank, trabajo en CaixaBank Tech, que es la parte del grupo que se encarga de transformar
tecnológicamente la empresa y construir los servicios digitales del grupo en esos servicios end-to-end financieros, ¿no?, que dan servicio a nuestros clientes. Y yo la verdad es que llevo relacionado en tecnología y en software toda mi carrera profesional y la inteligencia artificial es parte de mi día a día y además con una doble vertiente. Por un lado, en los productos que construimos para nuestros clientes, donde utilizamos esas capacidades de IA para construir productos mejores y que aporten más valor a esos 20 millones de clientes que tenemos. Y por otro lado, desde la perspectiva nuestra tecnológica, de construir tecnología y cómo la inteligencia artificial también está cambiando la manera en la que se construye el software, ¿no? Yo creo que todos sois conscientes de ello y estamos viviendo en una vorágine donde se habla mucho del talento, de los perfiles. Cada día sale una noticia de reducción de plantillas en las empresas tecnológicas, de no sé cuántos % de eficiencias y eso pues para los directivos es muchas veces complicado de navegar en tanta noticia y tanta situación. Así que viviendo un poco todo este mundo con mucha ilusión, muchas ganas y yo creo que tenemos una conversación muy interesante por delante. César. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Cámara de Comercio Británica, al Ayuntamiento de Madrid y a la Caixa por cedernos este espacio estupendo. Mi nombre es César Blanco, soy socio director de la empresa Nextred, una empresa de servicios IT española y muy focalizados en el ámbito del dato y en el ámbito de la inteligencia artificial, y es por eso que nos asociamos al clúster Big Data e Inteligencia Artificial de Madrid, que es a quien represento esta mañana. Soy el presidente del clúster. El clúster es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó ya hace 6 años, apadrinada por el Ayuntamiento de Madrid, por la Dirección General de Economía, y trabajamos en base a una asociación de empresas, universidades, centros tecnológicos, empresas de todo tipo, básicamente empresas tecnológicas todas, grandes, medianas, pequeñas, y nos dedicamos a intentar poner en común todas nuestras iniciativas tecnológicas a nivel de cómo podemos trabajar conjuntamente con la administración pública, cómo podemos trabajar conjuntamente con la universidad y con los centros tecnológicos a la hora de promover y enriquecer nuestra labor. El propósito de las empresas fundamentalmente es crecer, es prosperar, y por eso estamos asociados a este clúster, porque creemos que si no existe esta colaboración entre las empresas, administración pública y universidades, no podríamos avanzar en el ritmo que todos deseamos. Genial, muchas gracias. Pues arranquemos con una primera pregunta y empezaré al revés del orden que lo hemos hecho. César, ¿cuál es para ti el factor más determinante para que una compañía, además tienes la doble vertiente, ¿no?, de consultor desde el punto de vista de Nextred como desde el punto de vista del clúster, apueste por la IA y apueste por la IA en un territorio en concreto? ¿Cuál crees que tú parecen los factores? Pues al final los territorios tienen que estar acompañados, por supuesto, de una cobertura institucional, una cobertura de la administración pública que apoye estas iniciativas privadas, pero al final lo que hace que una empresa identifique un territorio a la hora de ubicarse, al final es un compendio, es un ecosistema de situaciones, de personas, de organizaciones que hace que cualquier iniciativa privada vea viable que prospere. Universidades. Madrid dispone de una red de universidades públicas, privadas inmensa, dispone de centros tecnológicos, tanto promovidos por el Ayuntamiento de Madrid, promovidos por la comunidad. También tenemos la suerte de que somos la capital de España y también muchos ministerios pues también proporcionan mucha cobertura a las empresas que están ubicadas en Madrid. Y todo este compendio de organizaciones y ecosistema nos hace que las empresas que al final tienen la intención de aterrizar en Madrid y poniendo foco en Madrid porque aquí estamos, pues hace que seleccionen o identifiquen Madrid como el centro ideal a la hora de poder tener esta perspectiva de crecimiento. Desde el punto de vista de CaixaBank, que al final yo creo que nacisteis con una visión muy local, pero el hecho de esa migración a banco os ha dado esa internalización, ¿cuál es vuestro punto de vista? O sea, yo creo que no hay un solo factor determinante.
Voy a hablar de tres, sin entrar en demasiados detalles en alguno de ellos. Yo creo que históricamente siempre a la hora de determinar un territorio, ¿no? Como la competitividad que tenía desde un punto de vista laboral era el acceso al talento que había en ese mercado. Yo creo que eso está cambiando bastante y lo hemos vivido en los últimos años con el tema de la pandemia y demás, pero está cambiando y está volviendo, ¿no? Yo creo que tendremos tiempo después también de hablar de todo esto. Entonces creo que uno de los temas es el talento. Hemos hablado de Europa como árbitro. Yo creo que el mercado europeo es un mercado bastante regulado, se habla de hiperregulado. Y yo creo que las empresas, y dependiendo un poco de los sectores, especialmente temas fintech, health, lo que se conoce como el GovTech, ¿no? Para tecnología para las administraciones, son mercados que gestionan bien la regulación. Entonces yo creo que la regulación va a marcar parte del camino en esa elección de la territorialidad en temas de inteligencia artificial, sobre todo porque las empresas no es que huyan de entornos regulados fuertes o prefieran entornos con una regulación más laxa, sino que lo que prefieren son entornos donde la regulación sea estable, donde sea predecible, porque al final se hace mucha inversión y es preferible conocer cómo va a ir la regulación y no tanto el que sea más laxa o menos, ¿no? Y luego, pues por último, tecnología. Voy a hablar un poco de tecnología. Creo que depende también mucho de la naturaleza de las empresas, pero estamos en un punto en el que estamos hablando mucho de IA, de modelos, de entrenamiento. Yo creo que la capacidad de cómputo es importante. Hemos hablado también bastante de energía. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, pues Madrid tiene una oportunidad muy buena. En Madrid tenemos uno de los data centers más potentes de Europa, que es Iron Mountain, en el corredor de Henares. Tenemos de infraestructura en España hay energía y cada vez más barata con todo el tema de las renovables y unas redes de comunicaciones buenísimas. Yo siempre me acuerdo, ha salido antes, hay una mención a José María Álvarez Payete y si alguna vez lo habéis escuchado, él siempre hablaba de que hay más fibra óptica desplegada en España que en la suma de Reino Unido, Italia, Francia y Alemania juntas. Y eso nos pone en una condición muy buena de infraestructura para, ya no porque vayamos a entrenar modelos, que hay mucho, no vamos a entrar en mucho detalle técnico, pero hay mucha controversia, ¿no? Si el futuro tiene que ir por entrenar modelos o el tema de las ventanas de contexto, los tokens y tal, pero sí que es verdad que a la hora de ejecutar esos modelos la localización puede ser importante y puede que las empresas quieran establecerse cerca de estos grandes centros tecnológicos donde puedan ejecutar su tecnología y Madrid, ¿por qué no? Puede ser perfectamente uno de ellos porque hay capacidad. Muy interesante. Vamos a Singapur. Singapur tiene un restaurante estrella Michelin el más barato del mundo. Tiene Fórmula 1. Es una ciudad maravillosa, pero muy conocida desde el punto de vista financiero. ¿Por qué tecnología en Singapur? Bueno, Singapur, yo me acuerdo cuando estuve trabajando con la mano derecha del presidente, ellos tienen algo que nosotros, y Clayton Christensen lo decía, no tenemos. Nosotros pensamos todavía en vertical, pensamos en industrias, pensamos en departamentos, pensamos en vertical. Entonces ellos no creen que sea un hub de transporte importante, no piensan en industrias, piensan en sistemas cross. Entonces, ¿qué están pensando? Obviamente la inteligencia artificial es un sistema, es un recurso, es una tecnología que es totalmente cross. Entonces dices, ¿para qué? Si yo tengo tecnologías cross, estas tecnologías pueden invadir industrias. Entonces prefiero concentrarme en esas tecnologías y crear, porque ellos han creado ahora, hablando de la pregunta anterior, están creando en este momento Kampong en One North, que es básicamente una concentración de startups, empresas, etcétera, de inteligencia artificial de todas las industrias. Están ahí ubicadas, aplicado a todo. Y es algo importante porque ellos no piensan que tener talento es importante. De hecho, Singapur ha desarrollado una política de, igual que Israel siempre fue una política de que no se aceptaba, sumarlo, era una externalización de la tecnología hacia afuera. Era muy difícil trabajar, lo digo porque trabajé 8 años en Israel, y entonces era muy difícil trabajar ahí desde fuera hacia adentro. Ahí no tienen mercados comerciales, con lo cual ellos exportaban tecnología. Pero el caso de Singapur fue todo lo contrario, fue una internacionalización de talento hacia adentro. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos no creen que el talento venga porque haya universidades, sino el talento le está llegando porque hay casos prácticos, porque hay aplicaciones, porque lo pueden ver. Eso me acuerdo cuando lanzamos en Medellín, en Colombia, los pactos para la innovación, que se hablaba de tecnología, de innovación, pero no tiene nada. O me acuerdo de Skolkovo en Moscú, cuando estuvimos ahí, ¿no? O sea, ¿dónde estamos ahora? Estamos que la gente está buscando la aplicabilidad, el caso.
gente que sepa aplicarlo. No sé si alguno de vosotros ha tenido experiencia en entrenar modelos, ¿no? Entrenar modelos es una locura, eso es una locura, es una cosa terrible por mucho que optimices el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando son aplicaciones y Kampong justamente da respuesta a esto. Es un tema que desde CEIM, que está Rocío aquí, lo están impulsando. Cuando hemos hablado con empresas de Singapur, traerlo. Desde la Juan Carlos se está desarrollando también una iniciativa importante de concentración de inversiones en aplicación, vamos a llamarlo, público-privado, pero en aplicación de casos, ¿no? Y eso es lo importante del territorio, desde mi punto de vista, que las ciudades que son muy base de la innovación en todas partes del mundo, sea Tel Aviv o sea Singapur, etcétera, tienen una practicidad a la hora de aplicar todo esto. Silvia, tu rol es worldwide, también compartes la Excellence con Javier. Tenemos 2 E's, vamos bien. ¿Cuál es tu visión desde un punto de vista mundial? Para mí hay más de un factor, también comparto con él. El primer factor para mí es el talento, como primero, y no solo la disponibilidad del talento, pero también la capacidad. Y para mí cada día es más importante lo de be water, my friend. Es lo más importante que tenemos hoy en día, porque realmente necesitamos serlo. Porque el contexto no es solo un contexto tecnológico, también es conseguir estar en este modelo híbrido que estamos viviendo todos en el día a día. Tanto es así, como os lo comenté en la presentación, el 62% de los profesionales actualmente en España ya está utilizando herramientas de la IA en su día a día, más o menos, pero lo están utilizando. Y no es necesariamente porque tengan un rol tecnológico, es para cualquier rol. También es cierto que ahora mismo, ¿qué buscan las empresas, ¿no? Y aquí en el territorio, ¿qué buscan? Pues los científicos de data, como de los más buscados, también los ingenieros de IA y también ciberseguridad. Pero lo que también necesitamos, yo creo que esto acaba por ser no más importante, pero igual de importante, las empresas buscan profesionales de los recursos humanos, de las finanzas, de marketing, que sepan aplicar en su día a día la IA. Y esto acaba por ser igual de importante que tener un perfil técnico o no. También, como segundo, la formación. La formación es de extrema importancia. Adaptando también a los datos que os comentaba de la guía del mercado laboral, el 27% de los profesionales afirman en España que sí, que tuvieron alguna formación en IA en su empresa. El 25% todavía no. Pero el 19% asume que es autodidacta. Y lo más curioso de los datos es que el 90% sí que le encantaría tener una formación, y una formación formal, no solo la formación que le pueda dar su compañía. Y es aquí que hay un papel importante en la formación continua que puede jugar un territorio, una conexión real entre lo que son las empresas y lo que también puede ser la universidad. Y creo que esto es un punto importante para esta inversión. Comentábamos sobre, por ejemplo, China. China lo que tiene es justamente esto. China tiene una formación desde el inicio. Alguien preguntaba sobre los niños, sobre la formación, pues aquí empieza todo. Y creo que con esta formación continua podemos asegurar que el talento está. Vale, genial, muy interesante. Pero antes hemos hablado mucho de Europa, ¿no? Hemos hablado de macrogeografía. Vayamos al territorio donde estamos. ¿Hay talento en España? ¿Podemos confiar en el talento español para cubrir las necesidades de las compañías a nivel de IA? Está siendo una época muy interesante para nosotros. Bueno, en el mundo de recruitment, lo cierto es que el talento, bueno, pues el talento vinculado a IA o a la digitalización o el tech, realmente está en una época pues, de escasez. Pero, claro, son los perfiles más demandados a la vez, así que estamos aquí en esta dicotomía pues complicada. De hecho, otra vez, según la guía del mercado laboral, el 39% de las empresas en España ponen lo que es la contratación de este tipo de perfil como su máxima prioridad. Claro, y antes de perfiles comerciales, operativos o mismo perfiles de liderazgo. Obviamente estamos llegando a un momento tecnológico especial en esta era y estamos avanzando de forma rápida. Es verdad que ahora mismo este tipo de salario, el salario de este tipo de profesionales está totalmente al alza y son profesionales que pueden decidir prácticamente todo. Dónde trabajar, qué oportunidad quiero, en qué ciudad e incluso en qué país. Lo estuve también adaptando un poco y las ciudades competitivas, según nuestros candidatos con ese tipo de perfil, suelen ser ciudades que ofrecen oportunidades profesionales reales, no solo la formación, pero la oportunidad real es importante,
proyectos atractivos son perfiles que, por lo general, lo que buscan es un reto interesante. No una estabilidad como tal, uno sí, pero por lo general es un proyecto. Y calidad de vida. Así que Madrid, que es donde estamos hoy, tiene un punto fuerte porque combina un ecosistema que realmente a nivel tecnológico empieza a ser un ecosistema competitivo y una calidad de vida para los que vivimos aquí que realmente está muy bien. Genial. César, vuestra visión desde el clúster, me imagino que desde Nextre también lo sufres, igual que Javier, que iba asintiendo ante la dificultad de contratar. Sí, como bien dice Silvia, pues la escasez del talento es algo pues, que no únicamente en los últimos años, ya llevamos un tiempecito. Lo tenemos que solventar de alguna manera, lo tenemos que solventar. ¿Cómo lo solventamos en Madrid? Pues lo solventamos pues intentando pues que las universidades hagan una formación más práctica, una formación muy orientada al negocio, que es donde se va a necesitar estos perfiles, este talento. ¿Y qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento? El Ayuntamiento está, pues gracias a iniciativas de Madrid Invest, atraer este talento a la ciudad de Madrid, ya sea promoviendo toda la colaboración necesaria a empresas que quieren aterrizar en Madrid, quieren residir en Madrid, o ya sea a los propios profesionales que tienen que venir. Desde el clúster lo que intentamos hacer es trabajar conjuntamente con las universidades, ya sea con la Rey Juan Carlos, ya sea con la Politécnica y otras muchas más universidades en Madrid, a la hora de dar nuestro punto de vista de qué es lo que necesitan las empresas. Al final, el clúster somos una asociación de empresas y sabemos concretamente lo que estamos buscando y lo que necesitamos para crecer y para poder abordar nuestros proyectos. Con muchas universidades trabajamos a la hora de decir, oye, ahora mismo el perfil demandado que necesitamos las empresas tecnológicas, grandes, pequeñas, medianas, es este. Y entonces, conjuntamente con su equipo de profesores, intentamos orientar esa formación que puede ser la adecuada a la hora de poder después incorporar estos perfiles dentro de nuestras empresas. Vale, muy interesante. No tocaba, pero traeré la pregunta. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista de responsable de un equipo de desarrollo que entiendo que tienes necesidades en el ámbito de la contratación? Es complicado. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros, por ejemplo, desde CaixaBank estamos trabajando mucho en la colaboración con las universidades. Nos hemos acercado a las universidades a diseñar programas específicos, por ejemplo. Hemos firmado recientemente un acuerdo con la UPC en Cataluña, donde hay programas específicos pues, de desarrollo de software adaptado, por ejemplo, al entorno financiero, ¿no? Para crear perfiles como mucho más segmentados que luego nos puedan servir a las empresas. En cualquier caso, yo creo que el mercado laboral ha cambiado un montón. Antes el tema de la presencialidad, ¿no? Marcaba un poco el mercado, accedías al mercado laboral que tenías disponible en ese entorno local. Esto con la pandemia cambió radicalmente, el tema del teletrabajo, voy a decir, democratizado, porque ya existía, pero es verdad que se puso de manera masiva, ¿no? Y creo que estamos volviendo ahora a un punto de retroceso hacia atrás, donde lo que vemos son empresas más pequeñas, pymes o startups, compitiendo por ese mercado laboral global, pero vemos que la gran empresa está volviendo un poco a ese modelo más híbrido, donde también para fomentar esa cultura local, esa cultura de marca, esa cultura institucional, se tiende a volver un poco a ese modelo mercado local, quizás, ¿no? Con esos modelos híbridos. Entonces yo creo que es un punto muy interesante en el que estamos, y desde luego lo que hay es falta de profesionales, eso sin duda, y los profesionales buenos pues están demandados y como decía Silvia, pueden elegir dónde trabajan, con quién quieren trabajar y qué quieren hacer. Totalmente. Os conté una breve anécdota. Antes de pandemia íbamos a contratar a una persona en mi compañía y nos pidió exactamente la dirección y comprobó que en Google Maps estaba a 21 kilómetros de su casa y él se había puesto mentalmente un límite de 20 kilómetros para moverse y rechazó la propuesta. Esto ya de hoy ya es, si no eres full remote, lo siento por la parte de Savills, pero en el talento tecnológico, si no ofreces algo full remote, 15 pantallas, 2 asientos y 3 portátiles, es muy complicado contratar, ¿vale? Esa es la realidad. Pero vayamos a otro aspecto que habéis incidido. Creo que, Antonio, y intentaré decirlo bien porque has hablado muy rápido, y mira que hablo rápido, pero creo que me superas. Creo que has dicho que la IA es un rating invisible a nivel de países, de geografía.
Y al final ese rating viene determinado también por las capacidades regulatorias. Habéis dicho que la regulación puede ser un estabilizador, puede ser un facilitador para marcar que un territorio sea accesible o un lugar ideal para acometer proyectos, pero a su vez quizá también puede ser un perjuicio o puede de algún modo reducir las capacidades. ¿Cuál es tu visión ahí? Quiero hacer un comentario a la reflexión anterior. Y es lo siguiente, yo me acuerdo cuando, hay que poner las cosas en su contexto, yo me acuerdo cuando lanzamos, era director académico en el IE del programa de inteligencia artificial y vicedecano de la Facultad de la Escuela de Ciencia y Tecnología. Pero estamos hablando del año 2020. O sea, 2020 lanzamos el programa de inteligencia artificial con un contenido de hombre-máquina, vamos a decir, no con un contenido de ciencia de datos, que se están confundiendo ambas cosas y son diferentes, aunque hay zonas en común, obviamente, ¿no? Y todavía la NECA, y yo creo que todavía hoy en día la NECA, no considera la inteligencia artificial como una ingeniería. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos alumnos están yéndose a la ingeniería informática. Pero la ingeniería informática no toca muchas cosas de la inteligencia artificial. Entonces, es un elemento donde cuando uno va a encontrar vamos a llamarlo, perfiles, y uno se trae un perfil básico, como comentábamos anteriormente, por ejemplo, en la compañía hemos traído gente de Boston, pero es que un perfil de Boston son 250.000 euros, 250.000 para hacer lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque no hay un tracking detrás de desarrollo. Hay programadores, hay gente de ciencia de datos, hay gente que hace y que trabaja con LLMs, etcétera. Pero gente que programa redes neuronales y que entrene modelos, etcétera, hay poca gente. Y entonces, y en España los pocos que hay hacen eso. Ya como están muy pedidos, muy demandados, son divas, ¿no? Bueno, yo creo que al final se busca el conocimiento y no tanto el título. Yo creo que las compañías buscamos el talento que sepa hacer las cosas. Si además hay un título que lo justifique, mejor. Pero yo creo que a día de hoy casi todos valoramos más por pruebas y por conocimiento que no por dónde han estudiado o que no han estudiado. Y es un cambio de paradigma. Decíais que la educación es clave, pero creo que también la forma de educar también está cambiando y los microlearnings y la forma de coger conocimiento. Yo comparto con Antonio que soy abogado. Somos tíos raros hablando de ella, abogados de formación, pero creo que la autoformación con sentido común y con criterio y la forma de aprender también está virando y ahí yo creo que justifica muy bien lo que estabas diciendo. Pero saltemos a la parte regulatoria, que creo que es importante. Desde tu punto de vista, la regulación, en este caso en Madrid, en España y en el ámbito europeo, ¿penaliza o ayuda a que este sea un centro? Es curioso porque yo también quedé finalista en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y me echaron por una razón, porque dije que no había que supervisarla. No, me echaron, no llegué a la Secretaría de Estado, le dije, mira, es que no hay que supervisarlo, ¿no? Y yo creo que es una cosa absurda poner, y sobre todo porque está migrando tanto hacia otros sistemas que es imposible poner puertas al campo. Lo que hay es que regular, como se regula siempre, vamos a llamarlo la carga de la prueba a aquellos individuos que estén perjudicados por un derecho que se ha vulnerado, ¿no? Pero como puede ser que yo le disparo a alguien y por tanto voy a la cárcel, porque se tiene que mostrar esto. Pero es una cosa absurda. Es decir, yo creo que Europa, y estoy de acuerdo con Antonio, bueno, con Antonio siempre estoy de acuerdo, no sé. Pero vamos, en cualquier caso, es tal el nivel de regulación, y más en el gobierno que tenemos actual, donde es muy administrativista, y con la gente que han nombrado en esta agencia, que son administrativistas puros, que va mucho más a ver a quién sancionan que entender el futuro de la inteligencia artificial. Y por tanto yo creo que las regulaciones, y por eso también China y Estados Unidos nos están, yo lo estoy viendo desde Singapur, porque tienen una falta de regulación. Cierto es que hay vulneración de derechos y de libertades, pero cierto es que hay mecanismos en donde podemos presentar esas vulnerabilidades, mecanismos que todavía los juzgados no entienden. O sea, no sé si uno ha estado delante de un juzgado, una mesa gris, etcétera, o en la agencia tributaria le dice que se dedica a hacer algoritmos, ¿no? Te miran con una cara que es increíble, es decir, usted miente, ¿no? En fin, yo creo que la regulación tiene que ser la mínima posible para dejar que eso fluya. Vale, vamos a otra visión. Al final, la regulación la podemos ver desde un punto de vista geográfico, pero al final también hay la regulación, digamos, sectorial, ¿no? Creo que hay 3 sectores, sobre todo a nivel mundial y en especial en España, muy regulados. El sector del taxi. Si ustedes cogen taxis, soy más de taxis que de Cabify, la verdad. Sigo cogiendo taxis. Pero buenos taxistas, gente de aquí que hace las cosas bien, siempre te dice lo mismo, no puedo cambiar de coche porque la homologación no me lo permite. O sea, hay una regulación en el mundo del taxi que de verdad va más allá del mundo de la IA. La segunda es la farmacéutica, por una razón de peso y obvia. Y la tercera yo te diría que es el sector financiero. Yo creo que el sector financiero es el sector
que sin querer tenéis un mayor número, digamos, de legacy, ¿vale? Es decir, de sistemas un poco fuera de moda o de temporalidad, pero al final vivís la superregulación, ¿no? Tenéis la regulación estatal, la regulación europea y además la propia compliance dentro del mundo financiero. ¿Cómo luchas contra esto? Es complicado. Yo creo que, bueno, no solamente yo creo que es un tema de regulación en el sector financiero, como has dicho, hay muchos más. Como europeo, ¿no? Yo creo que no nos queda otra que asumir de momento ese papel de que somos árbitros y verlo como una oportunidad, si queremos verlo así, ¿no? Yo creo que a corto plazo la regulación, pues con el tema de la IA es un freno. Es un freno porque creo que frena la innovación, a las startups, a las empresas y en la parte que nos toca, ¿no? Pues al final el tejido empresarial, esas startups, la financiación, pues al sector financiero para nosotros eso es importante, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que a corto sí que eso, generalmente la regulación y la hiperregulación genera un freno, ¿vale? Pero luego hemos tenido casos y que se han dado donde a medio y largo plazo la regulación no tiene por qué ser negativa o todo lo negativa, ¿no? que se pone alrededor de la palabra. Un claro ejemplo es el tema de la GDPR, yo creo que lo conoceréis todos. Y si no lo conocéis, pues es eso por lo cual cuando entréis en una web hay un banner ahí que dice aceptas las cookies y ya estamos todos seguros con eso, ¿no? Y se da una paradoja que es lo que se llama el efecto Bruselas, que básicamente consiste en que cuando Bruselas regula algo, pues de primeras pone ese freno, pero luego a largo plazo se acaba convirtiendo en un estándar de facto a nivel mundial. Y con la GDPR ha sucedido ese mismo modelo, ¿no? Muchas empresas, para poder acceder al mercado europeo y muchos players que han querido acceder, por ejemplo, pues al sector financiero en Europa, no han tenido más que acatar esa regulación y eso hace que económicamente les salga más rentable adaptar eso en todos sus productos, en todos sus servicios a nivel mundial que solo para el mercado, ¿no? Entonces eso a medio y largo plazo, pues bueno, en ciertos momentos pues genera esa estabilidad y creo que puede ser bueno desde el punto de vista del usuario y del consumidor, pero bueno, supongo que también es la resignación que nos queda por donde vivimos, ¿no? Y luego lo que comentaban, en Europa se ha creado la primera regulación integral del mundo en materia de IA, es verdad que no es la primera, pero sí integral y para hacer un uso ético de la IA y efectivamente pues está todo dando vueltas y se está revisitando porque no se termina de ver claro, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras otros están jugando con la tecnología, están construyendo, están innovando, nosotros empezamos regulando. Entonces, de primeras ponemos el freno y luego, pues bueno, veremos a ver un poco dónde queda. Genial, pues para terminar y no ser de modés, vamos a darle un formato tipo Antonio, vamos a hacer un pequeño reel de Instagram. Yo te diría que hicieras tu propio reel, tus frase corta que podrías publicar en un reel de Instagram para sintetizar un poco tu visión, César. A nivel regulatorio. Lo que quieras. Voy a llevar un poco la contraria a mis compañeros de mesa, pero yo creo que la regulación es imprescindible. Sí. Es imprescindible. No podemos jugar con las mismas cartas que está jugando China, que tiene un propósito político claro. No podemos jugar con las mismas cartas de Estados Unidos, que tiene un propósito empresarial, económico claro y definido. Creo que debemos aprovechar la historia de nuestra cultura. Hablabas de griegos, hablabas de romanos, hablabas de Revolución Francesa, hablabas de tradición cristiana. Todo esto lo tenemos que aprovechar. Tenemos que ponerle valor y tenemos que poner esta regulación. Tenemos que intentar encontrar la mejor manera de regular. Posiblemente algunas veces regulamos, pero tenemos que encontrar este equilibrio. Sí, si me permites, yo estoy de acuerdo con César, obviamente no me dedico como vosotros a ella, pero es verdad que creo que a medio y largo plazo pone Europa como territorio fiable, y fiable porque al final, teniendo la seguridad jurídica, la trazabilidad y esta protección que tenemos, yo creo que para los proyectos a medio y largo plazo, yo creo que puede ser un valor añadido. Ahora mismo, obviamente, con la competitividad que podemos tener alrededor, parece que no estamos a la altura, pero creo que el futuro puede ser bueno. Ahí estoy de acuerdo contigo, César. Yo no estoy de acuerdo. Por eso se llama mesa redonda, porque todo el mundo puede Mientras opinar. que nosotros regulemos, los chinos van ganando más ventajas competitivas y al final nos están ganando en todo, en coches, en todo, y al final seguimos regulando.
Entonces, la vida es como es. Entonces, está bien la regulación para proteger los derechos individuales, pero mientras tanto, las compañías siguen trabajando con datos y siguen trabajando con una ventaja competitiva que no existe, porque nos están ganando el terreno entre unos y otros, ¿no? Pero, Carlos, y una pregunta. No, está muy bien, porque el debate consiste en ¿Podemos? esto. Sí, faltaría. ¿Tú crees que hay empresas europeas que a día de hoy no están innovando suficiente por la regulación actual? Innovando. Yo creo muy pocas, sinceramente. Yo creo que la innovación es algo también que lo hemos mal usado, ¿no? Llamamos innovación a cualquier tipo de avance evolutivo, simplemente. La innovación es una ruptura de un ciclo, sea tecnológico, sea lo que sea. Yo innovo porque un ciclo de vida lo rompo. Y lo rompo y genero otro nuevo partiendo del que había, tal. Estamos en esta situación ahora. Pero la ruptura de ese ciclo hace que todo salte por las regulaciones. Entonces, claro, cuando uno rompe un ciclo que no está regulado, las consecuencias de ese ciclo empiezan los administrativistas a echarse al más. Mientras ese ciclo está siendo roto por otros. Y por tanto, ¿qué es lo que nos llega? Coches más baratos. Dicen, no, pero vamos a regular eso, porque vamos a aumentarle las tarifas a los coches que nos llegan porque no pueden competir con los nuestros. Pero eso no es real. Eso no es una ventaja competitiva de costes o de diferenciación. Es decir, una cosa o la otra. Si queremos vender, como los alemanes, más caro, tenemos que aumentar más calidad. Y si queremos aumentar la calidad, el valor añadido, tenemos que invertir en I+D. Y si queremos invertir en I+D, tenemos que invertir en inteligencia, hoy en día artificial. Pero si esa inteligencia está regulada y otros tienen algoritmos más superiores, como son los chinos, pues nos van a vencer, porque vamos a hacer aires acondicionados con tecnología de IA china. Quizá no estamos pudiendo medir la innovación cesante, ¿no? Como el concepto del lucro cesante, quizá estamos ahí en ese... Javier, estás ahí en medio de la... Bueno, yo me quedo un poco ambiguo, ¿no? Yo he dicho que por un lado es un freno y que por otro lado es verdad que a medio y largo plazo pues puede ser una oportunidad. Entonces, bueno, yo creo que en general, como casi todo en la vida, pues cuando uno ve trabas tiene que verlo como oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en un continente que tiene unos valores fuertes, una antigüedad, que eso pues evidentemente está ahí y de la que no hay que renegar en ningún caso, o esa es mi opinión. Y si nosotros somos un continente que regula, pues usemos eso a nuestro favor. Tratemos de buscar las oportunidades ahí para que, pues en este caso en materia de IA, ¿no? Una nueva ola tecnológica que está llegando, pues que esta sí la sepamos aprovechar y sí la sepamos coger, ¿no? Bueno, un poco genial, mi visión. muy interesante. Damos paso si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo. Antonio, no, por favor, no sabemos qué responderte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por todo. Bueno, yo quería preguntar que se ha hablado de escasez de talento y de profesionales, pero a la misma vez, bueno, yo soy estudiante, los jóvenes estamos viviendo una reducción muy significativa de los puestos junior. Entonces, si no se apuesta por los perfiles jóvenes y por su formación dentro de la empresa, ¿cómo se pretende que haya una red de talento capacitada, especialmente a un futuro medio plazo? Yo te voy a llevar la contraria, me voy a adelantar. Nosotros, en concreto, desde CaixaBank estamos contratando bastante talento joven, bastante. Hasta el punto de que el otro día hablaba con un compañero, tenemos la paradoja en la oficina de que tenemos gente que lleva 25 años en ese mismo edificio trabajando en la empresa y gente que hacía 25 años no había nacido y están entrando ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que talento junior siempre va a existir, es el futuro y quien no quiera apostar por el talento junior creo que está muerto. Esa es mi opinión personal. Sí que es verdad que estamos viendo que un poco pues, con el paradigma actual de la IA, la IA es un Ferrari, ¿vale? Y conducir un Ferrari pues muchas veces implica tener experiencia conduciendo, implica tener años de antigüedad, implica saber manejarlo. Entonces yo creo que eso es un poco el punto en el que estamos, en mi opinión. Es decir, que talento junior necesitamos sin duda, es el talento del futuro. Lo que hay que tener y que las empresas tienen que poner y tenemos que poner a disposición ese talento es acompañamiento, es enseña, es aprendizaje, es educación y acompañar ese talento para que sepan manejar ese Ferrari, por así decirlo, ¿no? Pero estoy totalmente en contra de la afirmación que has hecho en tu pregunta. Se apuesta por el talento joven. Yo quizá te daría la razón en cierta medida.
Hay determinados puestos donde antes ocupaba un junior esa posición de trabajo que ahora mismo no son necesarios. Entonces, lo que tiene que hacer pues, los estudiantes es identificar bien hacia dónde quieren apuntar, hacia dónde quieren ubicarse. Lo pasamos en nuestras empresas, que mucho desarrollo que antes era desarrollo pues, no de alto nivel, era desarrollo que se utilizaban personas juniors, que básicamente se utilizaba ese tiempo para que las personas fuesen aprendiendo en el entorno laboral, más que la productividad que aportaban. Pues, por ejemplo, estos puestos ya no son necesarios. Entonces, a nivel de los estudiantes tienen que identificar cuáles son las posiciones donde sí van a aportar valor. Está claro que en esta posición de desarrollo ya no se aporta valor. Hay que localizar estas oportunidades. Quiero hacer una observación. Yo creo que la gente joven hoy en día rechaza la IA. Tú le enseñas una fotografía tuya hecha con IA y lo rechazas, no lo quieres. Los de gente de 20, 20 y tantos años, en términos generales, lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se trabaja con ellos tienen una espontaneidad que los LMs no tienen. Los LMs son sistemas de lenguaje natural, que te va a captar, a hacer un recibimiento de datos, especialmente a través de cosas que tienen una lógica determinada, ¿no? Pero no es un sistema inteligente, en términos de inteligencia general, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que la gente joven queda... Yo aparte de nuestra empresa, tengo un grupo de jazz y toco con gente de 19, 20 años y tocamos en muchos sitios. Tenemos un proyecto que se llama Un Poeta en Nueva York, de Lorca en jazz, etc. Y toco con gente de 19 años. La frescura que tiene es impresionante, no solo a ese nivel creativo, sino a nivel empresarial. Yo creo que cualquier empresa no tiene que entrar en edadismo, que el edadismo se produce por la gente joven o por la gente de 60 años. Es una cosa absurda. O sea, hoy en día cada cual ya va vestido como quiere. Pues lo que no puede ser es que estemos en contra, algunos, de que la gente del mismo sexo se unan, pero estén también en contra de la gente de 60 años tenga una pareja de 20. Esa cosa de verticalidad es una cosa absurda la que tenemos. Lo que tenemos que intentar es que ese talento, sea de donde sea, se pueda circular adecuadamente. Lo creo yo. Yo voy a utilizar una parte también de Antonio, que también lo comentó hoy, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo. De hecho, nos pasa y a menudo nos lo comentan y es muy normal. Es verdad que, basándome también en lo que dijo Antonio, hay que encontrar nuestro Ikigai a la vez que encontramos, y como dijo César, qué es lo que se está buscando ahora mismo. Igual, pues las formaciones anteriores no son las que ahora mismo son necesarias, porque esas son justamente las que no necesitan ahora las empresas. Intentemos buscar qué es o dónde nos tenemos que formar en conjunto con el Ikigai para que realmente podamos aportar este valor añadido. Sí, yo te diría que además no es que las compañías no apuesten, es que la situación macroeconómica tampoco ayuda. Entonces, los puestos que requieren de más atención, de más guiaje, habitualmente son los juniors, con lo cual las compañías ahora mismo, tú vas a cualquier reunión de cualquier compañía del IBEX y es lo mismo, hacer más con menos. Entonces, hacer más con menos quiere decir que menos contratación y, desgraciadamente, lo que no se prioriza es el perfil junior, que es el talento de base, a excepción de las Big Four, por ejemplo, donde si no hay una nutrición constante de talentos junior, no se llega luego a los puestos de management. Nosotros, por ejemplo, lo que apostamos en mi compañía es por el talento junior no facturable. Eso quiere decir, es talento on top de los proyectos que está formándose, pero que no facturamos al cliente porque entendemos que no está aportando el valor todavía que puede aportar como persona profesional que va a tener en un futuro. Entonces, yo creo que por la apuesta de las compañías en este tipo de iniciativas donde aprendan mientras trabajan, obviamente por un salario, no hablamos de explotación infantil ni mucho menos, pero sobre todo que no tenga un perjuicio en quien ha de percibir el valor de la aportación de esa persona. Creo que es la clave. Y disculpad que cerremos aquí las preguntas, pero mi parte medio británica me hace decir que vamos 5 minutos tarde. Daros gracias por venir. Yo os daría un breve mensaje, que es: dejemos de pensar en Europa como papá-estado. España es hipercompetitiva, hay muchísimo talento, hay compañías excelentes, hay compañías tecnológicas excelentes. He tenido la suerte de viajar por el mundo, he vivido en Alemania, en Holanda, Reino Unido, en Estados Unidos, y os aseguro que no hay ni mejores profesionales ni mejores empresas. Lo que nos falta es marketing como país, de verdad. Y eso dice alguien de Barcelona, parece extraño, ¿no? Pero España tiene un problema de marketing. Así como en el deporte nos lo creemos, y nos lo creemos mucho, los resultados están ahí. Creo que empresarialmente también deberíamos empezar a creérnoslo. Y si miráis, las compañías que están construyendo en Estados Unidos la infraestructura ferroviaria, autopistas, etcétera, son compañías españolas.
desde los Acciona, los ACS, los Iberdrola, los ferroviales. O sea, hay mucho talento aquí, pero creo que nos falta un poco de marketing y de querernos entre todos. Y ahí la IA puede ayudarlos, porque si hacéis preguntas de cómo hacer mejor marketing, también os da la respuesta. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Tengáis buen día. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa por haber compartido vuestro análisis, vuestra visión plural, que ha sido muy enriquecedora. Y nada, nos llevamos ideas muy valiosas sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la competitividad de los territorios, especialmente sobre el papel que ciudades como Madrid pues pueden jugar en este nuevo escenario. Me gustaría que recuerden que el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Investment Attraction, está su director, Samuel Juárez, está todo el equipo, Silvia, Mónica, Paz, Yolanda, Paula, y pues queremos que trabajamos para conseguir que el proceso de invertir en Madrid sea ágil, sencillo y seguro. Estamos aquí para facilitar y acompañar la llegada, la expansión y la consolidación de las empresas extranjeras en nuestra ciudad y facilitar la plena integración del talento y la acogida a los expatriados. Nos tienen a su disposición para ayudarles en todo lo que necesiten en relación con sus proyectos estratégicos, y con esto ya damos por finalizada la parte formal de esta jornada, y ahora les invito a disfrutar un café y un espacio de networking donde podrán continuar con la conversación, intercambiar impresiones con los ponentes, con el resto de asistentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esta mañana esperamos verlos en próximas ediciones. Muchas gracias.